Y venga. Dejamos abierto por si quiere alguien. Lo voy a poner vale. ¿Qué dices? Bien, estamos. Todo correcto. Bueno, pues bienvenidos a la sesión para los el tema de la suerte. 12+1 sesión del mitad de Madrid. Nuevamente. Y el formato de hoy es un poco distinto. Hoy no vamos a tocar plataforma, no vamos a tocar código. Hemos venido a discutir, realmente. ¿Vale? Tenemos 3 personas. Nos vamos a presentar un poquito. Yo creo que merece la pena. 3 pesos pesados. Gracias. Gracias. Entonces, pues Andrés Gómez, no me acuerdo nunca el nombre exactamente, ingeniero de uso de preventa, Rafa Caño, Senior Customer Success Manager, José Ramón Huerga, ambasador, X certificaciones en un montón de cosas de estas. El que os habla, Jorge, que bueno, el que menos sabe aquí, todo el que va a hacer el chau chau. ¿Vale? Decimos que es un meetup un poco distinto porque venimos a intentar a desmontar mitos, a quejarnos, a comentar qué es lo que nos gusta, a ver si de verdad es así, a buscar distintos puntos de vista. Entonces, vamos a plantear un poco las reglas de juego de hoy, porque como es un meetup un poco distinto, pues merece la pena que tengamos las reglas de juego. Primero, vamos a presentar mitos que hemos ido recopilando pues, en el último mes y temas para discutir. Iremos uno a uno. Si nos da tiempo a pasar por todos, maravilloso. Si no, perfecto. Si un tema nos lleva toda la sesión, es que merecía la pena ese tema. Vale. Si estáis aquí, sois las personas adecuadas. ¿Vale? Tenéis opinión, vuestra opinión cuenta. Vuestras quejas cuentan. Sentiros libres. Intentemos buscar aquí un espacio seguro y a comentar todo lo que haga falta. Vamos a tener un espíritu crítico y vamos a respetarnos, evidentemente. Parece que debería holgar decir esto, pero bueno, prefiero decirlo. Oye, hemos perdido últimamente el tema de las recompensas de los vouchers. Entonces, para fomentar un poco la participación, lo siento a los que estáis en remoto, pero a los que estáis presentes, vuestra participación pues tendrá premio de la mano de Microsoft. Entonces, bueno, sé que hay otra slide aquí. Empezamos con el elefante en la habitación, el más gordo de todos y creo que es una de las quejas que más oímos día a día, ¿verdad? Entonces, creo que esa me ha tocado a mí, por lo menos, abrir un poco el melón. Sí, lo escuchamos mucho. La verdad que es una queja desde el punto de vista de aquellos que quizá no conocen mucho lo que es el mundo de MuleSoft, la filosofía que tiene y obviamente si lo comparan, no comparando con manzanas, ¿no? Sobre todo viniendo un poco del mundo que venimos de quizá de herramientas de integración mucho más limitadas para unas ciertas capacidades y que simplemente pues hacen un tipo de trabajo, pues obviamente esa comparación no es ni mucho menos justa con todo lo que puede hacer Anypoint, ¿no? Pero también es cierto que quizá otra de las cosas que fomenta este tipo de pensamiento, que lo vemos en muchos clientes, es que lo dicen pensando en el primer proyecto, sobre todo muy táctico, que suelen poner en producción, ¿no? Y claro, es que yo quería integrar solamente Salesforce con SAP, que es una cosa muy típica, y para todo esto tengo que pagar X. Dices, pero es que solamente vas a integrar Salesforce con SAP. Tu estrategia de apificación de la compañía es eso solo. O vas a hacer más cosas. Y yo creo que hay que tener en cuenta un poco el largo recorrido. La herramienta no es una inversión para un proyecto, es una inversión a largo plazo. Y tienes que pensar en que va a haber varios proyectos, vas a tener una filosofía, una estrategia de integración, que además nosotros pues, te apoyamos a definirla. Y yo creo que la herramienta de per se, vosotros que la tocáis mucho más que yo, casi que te fuerza a ir a por ejemplo, ese enfoque de 3 capas, a ese enfoque de reutilización, a ese mantra que tenemos nosotros de no reinventes la rueda, etcétera. De manera que cuando empiezas con el segundo o tercer proyecto empiezas a ver los beneficios y decir, oye, pues ya no es tan caro. Claro. Entonces, quizá
Es verdad que eso lo he escuchado mucho con esa visión un poco más cortoplacista de en este proyecto el business case no me da porque quizá me va, pero hay que hacer un análisis más de qué tipo de inversión están haciendo. Y no me estoy metiendo en la conversación de MuleSoft no es solamente una herramienta de integración. Estamos hablando de que es una metodología, una forma de trabajar. Tiene tantas funcionalidades que para tú poder hacer lo mismo con otras herramientas tienes que complementarla con otros productos. Al final, digamos que es mucho más que eso, ¿no? De hecho, Jorge, si no te importa, voy a compartir la pantallita que tenía por aquí. Igual está guay, ¿no? Tienes ya. Sí. Soy... pero para compartir... Es lo que te iba a decir, que sí. A ver, a ver si soy o no soy. No me deja compartir pantalla porque tú estás compartiendo. ¿Puedes compartir? Vale. ¿Puedes compartir? Ahí, gracias. Vale. No sé si esto lo llegáis a ver. Sí, ¿no? Se ve chico. Bueno, no sé cómo hacerlo más rápido, la verdad. ¿Has puesto en modo presentación? Sí, pero no sé por qué. Ahora sí, no. Ahora, ahí. La anterior, pues esta también está bien. Ahí está bien. Vale. Lo primero, cuando estás eligiendo Mule, estás eligiendo al líder en el mercado, tanto para plataformas de integración como también la gestión del ciclo de vida completo de las APIs. Y fijaos cómo ahí, es que esta slide es del forum, ya ha salido el último de IPAS, ya llevamos 8 años seguidos siendo líderes. Eso, yo creo que mantener eso significa algo, ¿no? Y después fijaos en lo de la derecha del todo, ¿no? El hecho de tener dentro del portfolio también en la parte de automatización hace que también tengáis una herramienta en el cuadrante visionario, no voy a decir líderes, pero sí que estando ahí dentro de la misma herramienta. Dime tu herramienta de integración por ahí, aún al mundo de la integración y la automatización en la misma herramienta como lo hace Mule, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas aquí, empiezas a decir, no, espérate, que no es solamente una herramienta de integración, cositas, ¿no? Y no solamente lo dice Gartner, sino que Gartner, que os gusta más Forrester, pues Forrester también dice lo mismo, ¿vale? Es decir, que también somos líderes en los dos sitios. Pero lo que sí quería contaros es esta slide aquí, ¿vale? Que estos son, bueno, métrica, la presentamos en el forum, estos son datos reales que hemos medido en clientes reales, que algunos de vosotros quizá los conozcáis. Nosotros normalmente cuando presentamos los beneficios, pues veis los numeritos de la izquierda que muchas veces dice, Rafa, el PPT lo soporta todo, ¿no? Pero es que nosotros hemos trabajado en clientes como los de la derecha, donde hemos medido realmente que han conseguido esos beneficios. Fijaos cómo pues, el time to market se reduce en un 32%, el coste de integración un 47%, estoy viendo las alpargatas, Holcim un menos 33% de time to market. Es decir, unas cifras que significan que te estamos ayudando a abaratar todo tu trabajo, tus proyectos. Y aquí estamos hablando de costes de integración a nivel de no solamente técnicos, sino también del tiempo que necesita el equipo para hacerlo, etcétera. Entonces, claro, para decir MuleSoft es caro, tienes que tener en cuenta también esto. Es algo... Muy buena, Pablo. Sí, es cierto que quizás si lo miras con la perspectiva del primer proyecto y solamente como el mundo de integración, pues quizás te lo pueda parecer y el ROI no te sale para ser el primer proyecto, pero cuando trabajas con los clientes y trabajas años con ellos y ellos siguen una filosofía de apificación con las 3 capas, reutilización, con esas mejores prácticas que todos conocéis, etcétera, etcétera, consigues estos beneficios que tú dices, hostia leche, pues al final no era tan caro. Al final más bien me está ahorrando pasta. Entonces, me he extendido un poco, ¿no? No, sin problema. Sí. Pero bueno, ¿alguna duda? Pregunta. ¿No os parece bien? Ah, sí. Dale. Comentario rápido, Sí. a lo mejor estilo un poquito por elevación, que bueno, yo no sé cómo estará la situación a lo mejor en otros países. De España, por desgracia, somos muy cortoplacistas y funcionamos mucho en modo supervivencia. Supongo que eso también se nota. No, el largo plazo aquí no existe en España. Estoy contigo. Evangelizar tengo una estrategia, tengo una visión a largo y todo esto cuesta lo más grande. Pero yo creo que nadie te dice que no. Es decir, que todo el mundo comprende que eso es importante. Otra cosa es que lo puedas llevar a cabo, ¿no?
fíjate, yo estoy en el área de Customer Success y yo soy el que está con los clientes, pues cada mes hablo con ellos, qué tal te va, no sé qué. Un pico y pala constante de evangelización, de ver por el camino que toca. Y vosotros me sufrís. No, David me sufre. Y la verdad que es normal. Al principio, pues tenemos nuestro dolor inicial. Estamos construyendo el futuro, pero no quiere decir que tú desde el inicio tengas todo construido. Ojalá desde el inicio dije, venga, te vamos a dejar 6 meses para construir tu estrategia de edificación niquelada, documentar todo, mejores prácticas de arquitectura y a partir de aquí, vamos, eso sería el mundo ideal. Pero normalmente dice, bueno, pues con cada proyectito vamos a ir poco a poco ir yendo construyendo esto. Y sin darte cuenta, eso me lo decía mucho el de Alpargatas, Rafa, es un liante. Es porque poco a poco vas mejorando eso, vas reutilizando esto, vas dejándote aconsejar por la gente que ha pasado por estos problemas y te lleva por ese camino que es el de las mejores prácticas. Y cuando llevas, pues eso, un año con la herramienta y has hecho 2 proyectos, 3, y dices, anda. Entonces, en España es verdad que se suele ser cortoplacista, pero después un proyecto va a otro. Y lo que tienes que hacer es no perder el norte. El decir, oye, mira, pues sé que ahora quizá el ROI para este proyecto no me salga, pero sé que después viene todo esto y los números sí me van a salir. Lo malo es cuando te voy a la pregunta que tú me haces a continuación. Vale, perfecto, por eso al financiero se le da igual. Después el financiero dice, es que la pasta, bueno, el financiero si tú empiezas a hablarle de métodos de, pues ya, yo no soy de ventas, ¿eh? Es decir, que ahí yo no digo nada. ¿Cómo van a ser? El hecho de que si CAPEX, que si OPEX, no sé qué, pues entonces se buscan maneras que esa persona pues le pueda venir mejor esa inversión, ¿no? Pero en la parte de IT que tienen que, digamos, demostrar que esa inversión es la válida, nosotros es donde ayudamos para conseguir a ver eso. Y ya te digo que una de las tareas que hacemos desde Customer Success es ayudar a sacar esos números. Que es verdad que es difícil de ver cómo puedo aportar valor a negocio desde el mundo de la integración, que parece muy técnico, pero se saca. Y yo por ahora, la verdad que he escuchado esto mucho. Después de pasar un año o año y pico con clientes, te dicen, oye, Rafa, pues lo mismo no era tanto. Así que no sé. ¿Tú quieres aportar algo? No, básicamente yo estoy de acuerdo que probablemente para TI, puro TI, lo vean como un coste excesivo. Desde mi punto de vista, si os fijáis en los números que ponen aquí, que tiene ahí Rafa puesto, son más números orientados a negocio. Con lo cual, realmente aquí hay que convencer de que esto es algo muy bueno para ellos, es a negocio. ¿Vale? Y como dice Rafa, a negocio se le convence con números y con datos. Y con una proyección dice, oye, si haces esto, vas a tener estos resultados. ¿Vale? Y es ahí donde aporta valor. Con lo cual, minimiza mucho el precio, digamos, inicial de una herramienta como MuleSoft. ¿Vale? Es verdad que, como dice Rafa también, tienes que tener una metodología, tienes que seguir una serie de buenas prácticas. La arquitectura API la puedes montar con MuleSoft o sin MuleSoft. Eso es lo que lo tenemos todos clarísimo. Lo que pasa es que MuleSoft es una plataforma muy orientada a soportar esa arquitectura, porque cubre todo el ciclo completo de lo que es una integración o una API, mientras que con otras plataformas a lo mejor solamente cubre una parte. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de capacidades son las que hay que poner encima de la mesa cuando alguien dice, es que esto es muy caro. Vamos a analizar qué es lo que es muy caro. ¿Vale? Porque si dice, no, es que yo prefiero hacer yo codifico y me sale mucho más barato. Sí, te sale a lo mejor más barato a cortísimo plazo, pero a medio largo plazo, echa números a ver cuánto te cuestan 3 desarrolladores o tener una herramienta de este tipo. Ese tipo de cosas son las que hay que poner encima de la mesa y demostrarse. ¿Vale? Es un poco... Es verdad que estos números en plano, es la primera pregunta que te sale, vale, ¿cuánto es plataforma y cuánto es estrategia? De estos números, ¿cuánto los saco? Lo está diciendo Andrés, es que casi la plataforma te empuja a hacerlo así, ¿no? Claro. Sí, o sea, si cada uno, si cada departamento va a su bola, por decirlo de alguna manera, pues estos números no salen. ¿Vale? Tienes que tener una estrategia bien definida en la que te permita
reutilizar todo lo que has construido. Y como ha dicho Rafa antes, no reinventar la rueda. Y es cuando empiezan los números a salir. Y es cuando ven el valor real de una plataforma como puede ser Microsoft. Esto es lo que él dice, que quizás esa estrategia no la puedes definir desde el inicio toda, sino que proyecto, Claro, pero tener claro la visión hacia dónde quieres ir. A ver, yo cuando he estado en reuniones con clientes y tal, un poco lo que ha venido a decir Rafa. Yo solamente quiero integrar, y además es un caso con un cliente, Salesforce con SAP. Y vale. La siguiente pregunta que le hicimos fue, ¿y tú solamente tienes en tu casa Salesforce y SAP o tienes otro sistema? No, tengo muchos otros sistemas. ¿Y eso no necesitas integrarlo? Dice, sí, pero inicialmente es Salesforce. ¿Y cómo lo piensas integrar eso a futuro? Dice, pues ya veremos, no. Empieza a planificarte un poquito. Y solamente tienes un departamento de TI o tienes diferentes subsidiarias en el mundo. No, tengo diferentes subsidiarias. Y no vas a abrir APIs para que esa subsidiaria o terceros, pues tus proveedores se enganchen. Sí, esa es la idea a medio y largo plazo. Pues si empiezas a planificar ahora ese medio y largo plazo con una herramienta como Microsoft, te empiezan a salir los números y efectivamente ahora están saliendo los números bastante. Es un poco abrir un poco la mente y abrir un poco la visión. Si solamente nos quedamos en el cortísimo plazo, Microsoft no es caro. Todas las herramientas que hay en el mercado son carísimas. Y no solo de integración. ¿Vale? Incluso si nos quedamos cortísimo a medio plazo, pues si tengo un equipo de 10 desarrolladores, es que es caro de cojones pagar a 10 desarrolladores. Comenta por aquí Juan Manuel, a lo mejor pues también una de las respuestas o preguntas clásicas, ¿no? ¿Cómo ha sido la primera pregunta? La de gran diferencia, el tema de pago por uso en otros fabricantes con respecto a Microsoft. Vale, el pago por uso, os podemos decir que no, seguro, este año va a salir un nuevo modelo de licenciamiento que se va a pagar por uso. La gran esperanza azul. Me encanta la pregunta de Juanma porque he estado comiendo hoy con él. Pero vamos, Juanma, yo también te quiero. Pero sí, lo de el pago por uso, el action-based pricing que se le llama, ¿no? El pagar por... Sí, no, el pago por consumo, pero estoy convencidísimo de que luego dirá alguien, pero es que eso no, o sea, al final, ¿qué es pago por uso? A ver, ¿qué es pago por uso? Porque también puede decir, es que ahora mi uso también se licencia por pago por uso. Según vas necesitando más cores, pues paga. O sea, no tienes por qué licenciar 50 cores inicialmente. Empieza poco a poco y según vas necesitando más, vas pagando. Voy consumiendo más, pues voy pagando más. Pero al final, ¿qué pago por uso? Aquí Cardenio dice que qué gran noticia y Juan Manuel sigue que el gateway de AWS es fácil de vender. El gateway AWS ¿por qué? Es fácil de vender. Por los millones Yo aquí lo diría. No, pero que Estás comparando un trocito que hace, una cosita que hace el gateway, podemos discutir si muy bien o muy mal, probablemente lo haga muy bien, versus un montón de otras cosas que ofrece la plataforma. Es que también es verdad que hay que comparar las cosas. Pero es que, claro, es que MuleSoft no es un gateway solo, ¿vale? MuleSoft es mucho más. Está de acuerdo. Está haciendo abogado del diablo. Porque, hace bien. Porque tú sabes que Juanma es, pilota de la plataforma. Es lo que tenemos que hacer todos. Pero vamos, sí. Cuanto más difíciles sean las preguntas, mejor. Sí. ¿Alguien más quiere? ¿Pero qué pasa con las que ya tienen un número de APIs? ¿No consideran que les será más caro? ¿El qué? ¿Pero qué pasa con las que ya tienen, entiendo que las los empresas. clientes, las empresas que ya tienen un número de APIs? ¿No consideran que les será más caro? No van a pasar esas APIs a Mule, dices. No, dice por el pago No, por Wilber, consumo, ¿no? Patricia. Claro, se refiere Wilber, ¿quieres que te demos un permiso? el aire. Bueno, entiendo que lo que está hablando Wilber es de un caso en el que una empresa que ya tiene N número de APIs, entiendo que lo estoy interpretando, que el coste de recubrirlas o de incluirlas en la plataforma, gestionarlas
No sé si van por ahí los O tiros. cuando se pasa al modo de consumo, ¿no? ¿Qué ocurrirá con esos clientes? Ya. Por eso es el API Management, ¿no? Lo que estamos Sí, hablando. pero si estamos hablando de que tienes API, el Flex Gateway es API de precio. Ya. Ese es casi te lo regalan en una tableta de chocolate. Bueno, no, pero yo creo que sí que es sorprendente el bajo Claro. coste por El Flash Gateway está tirado. las llamadas. Exacto. Y ese sí que lo puedes comparar con el de AWS. Claro, porque que ahí sí que es si, lo no, mismo. si vamos ahí es que el Flex Gateway, los paquetes son 100 millones de llamadas al año por $300. Claro. Vamos. Ni las tabletas de chocolate te lo ponen así de fácil. Entonces, bueno. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? Bueno, pues si queréis pasamos. Joder, Siguiente. pues no ha sido tanto elefante, ¿eh? No, la verdad es que no. Todavía pensé que iba a haber más. Bueno. Edwin nos dice, Newsef es caro. Es como lo ven los product owners, entiendo que es lo que dice. Si no aprovechas sus capacidades o lo mal aprovechas, es un indicativo de que no, aquí ya no. Sí, básicamente que Ya nos está ha hecho un buen opinando análisis. de... Sí, Lo que sí. está diciendo es que es muy fácil que sea caro si no lo usas bien o no lo usas completo. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un tráiler, un camión de estos articulados es caro. Pues sí, pues muy caro. Si lo usas solamente para transportar, Para ir a hacer la compra. para ir a hacer la compra, pues fíjate, te sale carísimo. Si lo usas bien, pues a lo mejor a medio largo plazo lo vas a amortizar. Con lo cual, Uy, ven aquí las pestañas, vaya. Las vergüenzas. Vale. La vergüenza. Venga, continuamos. Newsef tiene un rendimiento muy pobre. Venga, ¿quién se anima a arrancar? Yo mismo. Bueno, aquí lo que mucha gente dice es, a ver, yo, sobre todo con Cloud Hub, ¿no? Quiero levantar una API, ¿no? Y tengo que estar esperando, pues, 5 largos minutos, ¿no? O 10 minutos, ¿no? O, por ejemplo, tengo un worker, de repente tengo un pico, hay que levantar una réplica y de nuevo, ¿no? Hay que esperar otros 5 minutos, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, ¿no? Que tenemos, por comparar, ¿no? Y también estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Pues una Azure Function que en un segundo ya tienes levantada, pues evidentemente, ¿no? De 5 minutos a un segundo, pues es cierto que es una barbaridad, ¿no? Esto, bueno, yo creo que esto también está cambiando, ¿no? Y si os vais a Cloud Hub 2.0, ya no son 5 minutos, tampoco es un segundo. O sea, ya estamos hablando, pero por lo menos ya estamos hablando de un minuto, ¿no? Entonces yo creo que ahí poco a poco se está viendo una mejora. Y también quiero pensar que también muchas veces Mule 4, ¿no? Está basado en el JDK 1.8, que es un JDK pues ya muy antiguo, ¿no? Y en el mundo de Java, pues en las últimas versiones, ¿no? Por ejemplo, con el GraalVM, por ejemplo, pues ya tienes realmente unas aplicaciones Java que son del orden de los kilobytes, no de los megabytes, ¿no? Como tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, quiero pensar, ¿no? Que poco a poco Mule irá evolucionando a JDKs un poco más modernos y veremos unos tiempos de respuesta pues, más acordes, ¿no? Con lo que es un 2023, ¿no? Otra gente también se queja, ¿no? De que bueno, a lo mejor una API va bien, pero ¿qué pasa cuando quieres utilizarlo para hacer una ETL, ¿no? Y tienes un proceso nocturno donde hay que cargar, pues, 1 millón de registros, 10 millones de registros. Entonces, bueno, pues aquí mucha gente, pues, también tiene esos problemas, ¿no? Que tienen que empezar a levantarlo pues, con muchos cores, con mucha memoria, pues porque, bueno, que ven que noche sí, noche también, pues, les da errores de memoria, ¿no? Y aquí también, bueno, también puede ser un tema también de desconocimiento, ¿no? Introdujo Mule 4 hacía muchísimo tiempo, es el tema del streaming. Y sorprendentemente mucha gente no lo conoce, ¿no? Y no sabe que prácticamente cualquier Message Processor, da igual que sea pues un HTTP Listener o que sea, por ejemplo, pues, yo que sé, el conector de base de datos, tienes un flag y le puedes activar el modo streaming. Entonces, en el modo streaming, en teoría, ¿no? Todo lo que entra te lo está enviando, ¿no? Entonces, bueno, ya. Ahí. O sea, depende mucho, porque no solo tienes que configurar en cuanto a lo que es el proceso como tal. Cuando lo despliegas tienes que configurar también para el despliegue. Si no, lo que hace es que el listener espera todos los paquetes. Ya. Hasta que llegue todo. Creo que no soy en remoto, al final estás diciendo que todo esto del streaming que también exige bastante configuración. Sí. No es tan sencillo como No es activar el simplemente flag. el flag que decimos. Sí. O sea, sí es cierto que en los meses proceso, como dices, tienes la opción de activarlo, pero con eso no funciona lo que es el flujo completo como meses proceso, es simplemente ese componente. Si el resto no son streaming, Ya. al final ese se te encola. Sí. Claro. Vamos a ver.
para los que no estamos muy familiarizados con el mundo MuleSoft y venimos de otras partes de Java, esto sería algo parecido a utilizar programación reactiva. Sí, eso Estamos es. hablando de mundo reactivo. Eso es, efectivamente. Bueno, el mundo reactivo al final el problema que tiene es que como un componente no sea reactivo se puede terminar. Efectivamente, aquí es el eslabón más débil. O sea, Spring reactivo y luego tiras una base de datos transaccional, eso pues la has es. cagado. No te ha servido para nada el invento. O usas un driver que no sea reactivo. Sí. Pero vamos, eso es algo que es más teórico. Sí. Yo creo que también es un tema también de probar, ¿no? Porque muchas veces, hay veces que llega un ETL a producción y efectivamente tiene estos problemas, ¿no? Y es muchas veces porque en UAT lo han probado con 1000 registros, con 2000 registros, ¿no? Y te encuentras en producción o que de repente pues te pasa esto. Yo creo que si haces unas pruebas adecuadas, pues te das cuenta mucho antes. Y a lo mejor, pues tu ETL ya no empieza con un select asterisco de, ¿sabes? Que te carga 1.000.000 de registros en memoria, sino que ya empiezas a hacerlo de una manera un poco más creativa, ¿no? Pues a lo mejor empiezas a cargarlo en fragmentos, en secciones, incluso además, bueno, pues, no sé, aprovechar otras funcionalidades que te da Mule, ¿no? Como por ejemplo el propio Message Processor, que es el batch, o tirar de Nipo en Enqueue. O sea, yo creo que hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Y está claro, ¿no? Que este tipo de cosas pasan, que no te pasan tanto en las APIs, te pasan más en los ETLs. Y otro tema también a nivel de rendimiento que también yo creo que también está mejorando quizá es con Flex Gateway, ¿no? Si habéis tenido oportunidad de utilizar Flex Gateway, pues os habéis dado cuenta que es algo también bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de esto, pero bueno, que Cuenta por aquí Garduño que compró Java 1.0 se ha mejorado, sí. Que también es cierto que los desarrolladores a veces no hacemos las cosas bien, Sí. el streaming, que no aplicamos bien y que hay muchas cosas. Aquí ya lo empieza a decir Garduño, pero lo dice mucho un compañero mío, Javi, que es una de las pros y contras a la vez de MuleSoft. Una plataforma muy cercana a low code, una curva de aprendizaje muy rápido, entonces, vale, empezamos a hacer APIs, a hacer flujos muy rápido. Pero es que para hacer las cosas bien hay que entender muchas cosas por debajo. Para hacer integraciones, para hacer APIs no es saber Mule. Tienes que entender la base de datos, lo que es algo reactivo, lo que es una base de datos, lo que es una transacción. Entonces, muchas veces el rendimiento pobre viene de que no lo estamos usando bien. Porque realmente este argumento vale para Java, para .NET, para Node, para todo, cualquier cosa. Realmente, si no lo usas bien, no vas a tener mal rendimiento, seguro. Nosotros lo que hemos hecho alguna vez cuando nos ha pasado esto es que a lo mejor las primeras noches o las primeras semanas, pues cuando les ha empezado a pasar este tipo de problemas, les hemos dejado que arrancara a lo mejor pues con 0,2 bicos o incluso con un bicor. Pero temporalmente, ¿no? En plan, no, o sea, esto no puede ser. O sea, tienes que trabajar una versión en la que no cargues todo en memoria, porque a lo mejor incluso ahora con un bicor te funciona, pero ¿qué pasa cuando esta base de datos empieza a tener más y más datos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a consumir todos los bicos solamente para esta aplicación y al final ha funcionado. Ha reanalizado lo que han hecho y pues o lo han leído en fragmentos o han activado el streaming si han podido y al final hemos conseguido que ese mismo ETL que no corría ni para atrás, pues al final está corriendo con 0,1 bicos en producción todas las noches y sin expectativa de que se vaya a caer porque suba la cantidad de datos, ¿no? Lo fácil es meter más hierro, ¿no? Sí. Metemos más hierro, volvemos a esto de aquí. Efectivamente. Claro. Venga, más madera. Pero sí, meter más hierro de vez en cuando, ¿eh? Tampoco pasáis. No. Joder, macho. He tenido un montón de incidencias de estas de es que no tira MuleSoft. Y dice, hombre, claro, le estás poniendo ahí menos de chicha y se ve la gráfica ahí de la CPU y la memoria. También se pueden cachear las consultas en base de datos. Efectivamente. Eso reduce el tiempo. Eso es. Hay muchas herramientas en lo que estamos diciendo. Estaban diciendo que se pueden cachear en base de datos los resultados de la base de datos, entiendo. Eso es. Es un montón de estrategias distintas. Gracias. Y que tienes que saber cómo funciona la caché, porque si utilizas la caché en memoria, el Object Store in memory, fantástico. Como utilices el Object Store, el distribuido, cuidado porque está limitado. Solamente puedes hacer 10 operaciones por segundo. O meter más chicha. O meter más chicha y que... Para Rafa y que hay más aquí. Que yo no vendo. Sí, una pregunta. Se está trabajando en optimizaciones
como la que, por ejemplo, está realizando ahora mismo Quarkus, por ejemplo, con Graal. Deberían, ¿Están trabajando en ello? no lo sé, pero deberían hacerlo porque es que cada vez que veo JDK 1.8 es que me lo asocio a máquina de telégrafos. Me Sí, parece... pero es que incluso con Quarkus puedes trabajar con Java 1.8, Eso es. pasarlo a, minimizar el tamaño del hard, incluso con Graal hacer un código binario, con lo cual el levantamiento Yo ahí, de contenedor es casi instantáneo, porque es mucho más pequeño. no sé si estoy yendo desde fuera. Estaban hablando de Quarkus, de Graal y de estas cosas. Eso es. Claro, Aquí, yo el tipo de optimización. Claro. sin saberlas, sin conocer exactamente las tripas, aquí a lo mejor Andrés me dice, el Microsoft está basado en Java, Claro. está basado, hay un Spring por ahí debajo. Al final. Quarkus, por ejemplo, no es compatible con todas las dependencias de Spring. Entonces, ya de primeras dices, bueno, cuesta. Se podrá hacer, seguro que se podrá hacer, pero ya va a costar. Pero también digo, Quarkus levanta muy rápido. Levanta en milisegundos. Yo, sinceramente, vale, para desarrollo, pues prefiero que se levante las cosas muy rápidas para poder trabajar más ágil. A mí, en producción, lo que me importa, bueno, si tarda un poco más en levantarse, tampoco me preocupa demasiado. Me preocupa que el rendimiento sea el correcto. Ya, pero Y si ahí- te toca un Black Friday, ¿sabes? Ahí esos 5 minutos se hacen agua, ¿sabes? Porque esos 5 minutos es que a lo mejor se te está cayendo el worker principal, ¿sabes? Entonces... Ahí es verdad. Sí, sí. Es cierto. No, Cuando no estamos en el es tanto escalado, Claro, es verdad. Sí, sí. Y en ese sentido lo que tienes que hacer también es hacer una mejor estrategia de escalado. O sea, si tú de normal lo que haces es que levantas un worker al 80%, levántalo antes, porque sabes que te va a tardar. Levántalo cuando esté en 70, la CPU, ¿sabes? Sí. Entonces ya también un poco la estrategia que sigas de ese escalado, de esa duplicidad de los workers. Aquí Wilber vuelvo a comentar. Opino que mientras no se actualice la JDK soportada sugerida, Sí. tendremos un rendimiento dependiente de la asignación de recursos. Sí. Dado que las nuevas versiones de la JDK tienen muchas mejoras en cuanto a uso de recursos. ¿Sabes si están planes? Micronaut. Claro, es que Justo tu pregunta. Sí, sí. Yo creo que, vamos, MuleSoft tendría que tomárselo en serio en ese sentido y igual que han sacado el Cloud Hardware 0, pues me lo invento. Que el Runtime 5 vaya con un JDK mucho más moderno y que soporte, pues esto, ¿no? El Graal bien o algo así. En teoría, No, a ver, porque somos del mundo Java, en teoría Java 1.8 ya está en vistas de BRI Claro. y Spring es la 5 y Spring ya está entrando en la 6 y ya en la 6.8 olvídate. Entonces, Claro. no sé si pasarán a la 11 o la 17. Lo lógico sería inteligente 7 directamente a la 17, Fuera. que es la siguiente LTS, que ya es el salto gordo. Eso es. O sea, que en teoría, vamos, yo no sé cuándo lo harán, pero vamos, no sé cuándo termina el delay, pero no sé si son 2 o 3 años, Java 8 va a morir. Claro. O sí, o sí, o sea, Sí. vamos, o sea, que eso es a fuerza agua. tú puedes trabajar con Java 11. Vamos a repartir por aquí todos La los máquina calcetines que tiene quedan. Java 11, Claro. ¿vale? A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema de fechas, que Java se han liado un montón y digo, pues a mí mi local me está funcionando, porque cuando lo subo me da error de la fecha. Y hasta que nos encontramos era porque trabajaba con Java 11, o sea, en mi local yo tenía mi JDK con el 11 para trabajar y tal, y cuando lo subí era el 8 y hasta que me di cuenta dije, Claro. Están comentando por aquí el problema de trabajar en local con una versión sí, y Sí, eso. despegar y que esté funcionando otra. Pero bueno, Sí. volvemos a la misma, nos pasa con cualquier cosa. Sí. Eso en concreto no es un tema de esto, sino que nos puede parecer como quiera. Tiene que ser un cambio masivo, tiene que ser, Claro. a lo mejor no tanto como ir al Mule 5, que ya sea con un JK más moderno, pero que haya una especie como de, que puedas elegir, ¿sabes? Que tengas Mule 5 versión JK 1.8 y versión JK más que moderna. puedas tú elegir la versión Claro, de eso es. Java que tiene el runtime. Eso es. Nos comenta Edwin, el tema de la escalabilidad es sensible, pero es inevitable que si procesas un gran volumen de datos durante un momento específico del día, te expones a que tengas que maniobrar con los vectores, a los millones de datos. Un poco lo que hablabas tú del que llega Black Friday y quiero que esto se levante rápido. Ya. Sí, sí. Más cositas. Alguno se está callando, seguro, se está conteniendo alguno. Y alguna. Venga, pues pasamos a la siguiente. Nos dice Garduño, no me creo que no esté en su roadmap cambiar el JDK. Un producto de este rango seguro que lo tiene planificado. Sí. Seguro. Como siempre no es cuando lo tiene que esté planificado, es cuando salga. Claro. Los planes están geniales siempre. No nos quieren dar pistas. Realmente Sí, está muy ya callados, sí. viéndose por la gini diciendo. Está muy callado. Esta parte no tenemos ni flowers. Que si tuviéramos info lo teníamos, pero
Tema de ronda no podemos hablar. Ya. No hay equipo, integradores, desarrolladores en España. Esa es tuya, señor. Esta, Rafa la tiene ganas. Estaba pidiendo las pizzas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que no hay equipo? Pues no sé, miraos. Miraos. Pero sí que es muy cierto, ¿eh? Que sí que es cierto que algunos clientes dicen que falta conocimiento en Mule, que es difícil encontrar a un arquitecto que haga tal y cual, pero es que claro, empiezan a decirte, es que quiero un arquitecto senior. Dice, a ver, Mule lleva en España el 2019, senior, ya complicado de encontrar, los hay, ¿vale? Pero más complicado. Pero es que además tiene que saber de SAP y PO. Y digo, vale. Y por supuesto que cobre poco. Y entonces, claro, entonces tú dices, bueno, estás pidiendo un unicornio, pues sé que lo encuentres, pero bueno. A ver, en España ya hay más de 700 personas certificadas en Mule. Es decir, personas certificadas que han hecho una formación, hay. Gente que ha hecho proyectos, los hay. Gente que participa en Meetups, que ha tenido en comunidad, pues no sé si lo sabéis, pero la comunidad de Meetups de Iberia, voy a incluir ahí Portugal porque son compis nuestros muy cercanos, más ya de 1.200 personas. Presenciales, obviamente, es más difícil ver a todo el mundo, pero yo que tengo la suerte de haber ido al de Sevilla, al de Valencia, al de Barcelona, próximamente espero ir al de Santander, que se acaba de abrir, pues obviamente ves que hay gente muy interesada. Lo que pasa es que cuando te hacen ese tipo de comentario es que realmente empiezas a escarbar y dices, estás pidiendo un unicornio. Y obviamente los unicornios se pagan, pero vamos, que yo todavía no he encontrado a nadie que haya tenido que parar un proyecto por esto. Al final siempre se encuentra el equipo, la manera. Sí, merece la pena mencionar. 28 personas estamos aquí, 18 virtual. Bueno, pues ya. Oye, un aplauso, por favor. Ahí, bien. De 50. Yo sí que me he encontrado, sí que me he encontrado a gente diciendo es que no encuentro desarrolladores, es que pegas una patada y te salen 50 de Java y de Mule no encuentro. Bueno, estas son las típicas cosas que se aprenden. Si pegas una patada y te salen 50 de Java, pues cógete a 5 de esos buenos de Java, que en un rato aprenden y ya está. Es como lo veo yo siempre. Yo creo que aquí un poco, yo estoy aprendiendo, bueno, estoy empezando, Rafa lo sabe, y asomándome y tal, yo la sensación que tengo que tiene, sí que es verdad que para empezar es relativamente rápido, si bien yo vengo del mundo Java, pero sí que es verdad que en el momento que empieces a profundizar, yo lo que me he dado cuenta es que la plataforma de Moodle tiene muchas historias. Entonces, si quieres controlar todo, en 6 meses o en 3 meses no vas a poder. O sea, tener un rodaje, yo creo, no sé cuánto será, pero mínimo 1 o 2 años trabajando a full para entender todo el ecosistema, porque yo llevo trabajando de arquitecto de Spring 15 años. Yo empecé en el 2005-2006 cuando Spring estaba ahí, que era el que lo conocía. Y me parece lo mismo al final, es empezar, vale, pero hasta que controlas todo, tiene un rodaje. O sea, es decir cómo funciona el Cloud 2, cómo se montan las cosas, las buenas prácticas. Todos estos temas al final requiere tiempo. Y al final este tipo de cosas hay cosas que son fáciles, perfecto. Ahora empiezas a complicar o empiezas a conectar con múltiples historias o empiezas a meter en temas de reactividad o temas complejos de streaming o tal, ahí ya es cuestión de tiempo y rodaje y eso cuesta tiempo. O sea, pero cualquier tecnología, o sea, no digo como una crítica, es decir, yo estoy harto de ir a sitios y decirte, yo cuando empecé en el 2007 decía, no había gente de Spring, sí la había. Ahora, cuando ibas decía, ¿cuánto quieres pagar? ¿Como un programador Java que no sabe Spring? Pues entonces no lo vas a encontrar. Ahora hay a patadas, pero en 2005-2006 no había. Pasaba lo mismo. Me refiero, para animarte, si llevas 15 años trabajando con Spring, creo que vas a cogerlo. Yo entiendo muchas cosas porque yo veo por debajo de Spring y digo, veo algunas y digo, sé por lo que va el tiro. Claro. Por eso, y hay muchas cosas relacionadas. O sea, hay mucha historia que digo, pero lo digo como experiencia personal y creo que eso es la realidad. Pero cualquier cosa de este estilo tiene ese problema. O sea, no existen las cosas que en 3 meses te enteres de todo. Y hay otras cosas que no dependen de la plataforma. Yo me he encontrado diseños de APIs que son infumables. Horribles.
Es decir, el conocimiento de verdad de lo que es la filosofía REST bien aplicada, Sí. con recursos, subrecursos, y hacer un diseño adecuado que luego se refleja en cómo funciona por debajo también, cómo se realiza el proceso. Y la verdad es que te encuentras un analfabetismo en el tema REST. La gente dice, no, API es simplemente JSON y HTTP. Y no es eso. Es mucho más que eso. Y esa no hay una formación en ese sentido. La formación de pegarte. Sí, pero me refiero que además que te den un tener la tortazo, preocupación de buscar efectivamente modelos, o sea, conocer bien en qué consiste de verdad la esencia de REST, la diferencia de REST con GraphQL, por ejemplo, o sea, los tipos diferentes. Ahí nos llevamos al problema a Es independiente no hay de la equipo, plataforma. integradores, desarrolladores, arquitectos de integración. Exactamente. Ya no Ese tanto es el de tema. Mule, porque Ese es el tema. te vas a ir a otra Estamos plataforma comentando. y todo esto que acabas de tocar van a ser exactamente lo mismo. Un integrador ya se ha pegado con el problema de tener que meter los datos en memoria, así no me funciona. ¿Cómo fragmento esto en pedazos? ¿Cómo puedo utilizar un modelo, a lo mejor un flujo asíncrono? O sea, tienes digamos, otro ambaje, por así decirlo. Entonces, Volviendo otra vez a lo que hemos comentado antes de rendimiento, es un pro muy grande de Nuso. Yo creo que se aprende muy rápido, empiezas a trabajar muy rápido, pero oye, cuando quieres achuchar, cuando quieres hacer las cosas bien, pues ya es pegarte y experiencia y que alguien te enseñe. En ese sentido, yo quiero pensar que, por ejemplo, en tu caso vas a aprender súper rápido porque alguien que venga de Java, del mundo Java, del mundo Spring, va a llegar aquí y es que los conceptos son... No, a ver, los conceptos en integración y en REST y hasta en la arquitectura, la teoría es la misma. O sea, como todo, tiene sus detallitos y algunas cosas que te pueden rechinar, pero por lo general todo lo que es el conceptual que has trabajado con aplicación de integración o vienes del mundo Spring, más o menos la teoría es la misma. O sea, ahí no, ¿sabes? Ya sabes por dónde vas. O sea, en ese lado yo creo que... No, y estoy haciéndolo y no es que se me dé ni bien ni mal, pero vamos, yo tirando. No, pero con eso que alguien que venga del mundo Java, no solo que la facilidad que te da Mule ya de por sí de empezar a trabajar muy rápido, de que sea muy sencillo en la curva de aprendizaje al principio, sino que esa curva de aprendizaje cuando vienes encima de Java, o sea, se amplía mucho más amplia. Está comentando Juan Cruz. También es importante remarcar que la demanda de integración creció mucho en los últimos años. Antes era solo empresas grandes donde existían los proyectos SOA. Ahora el paradigma ha cambiado. También. Sí. O sea, lo que ha crecido mucho la demanda. Entonces, está bien de ahí este comentario. A mí me gustaría hacer un corolario, más barriendo un poco a mi casa, que es también que el equipo de Mule que hay en España. Comparando con otros fabricantes del ramo, no sé cuánta gente tendrán, pero que yo sepa, un equipo como el de Mule que tenemos en España, que son 60 personas dedicadas solamente a Mule en España, pues me parece difícil de encontrar. Hablando con otros fabricantes, digamos, de incluso del sector que lleva mucho tiempo, más incumbentes, ¿vale? Tipo Tipco y tal, pues los son tan grandes y después, obviamente, los Google con API y tal, la gente de Google que se dedica solamente a API son también menos, ¿no? Entonces, barriendo un poco para casa, a nivel de ¿cuánto equipo de gente de Mule hay en España? También somos, pues, mogollón. Bien. Yo solamente decir una cosa más, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿vale? Creo que el gran problema es que no hay integrado, que es exactamente lo que habéis dicho. Hay gente que sepa de integración. La curva de aprendizaje en Mule es rapidísima, efectivamente. No para hacerlo bien, pero sí para hacer una API REST que sea un tipo proxy, en 2 días. Hacer un cruz efectivamente. Pero realmente cuando te enfrentas a problemas complejos de orquestaciones, de cómo tratar la información, de hacer un buen diseño REST, es que no hay gente que sepa eso. Realmente lo que necesitamos más es gente que sepa integración. Integración. Yo voy a hacer un anuncio. Tenemos el del Meetup de Sevilla que montó un compañero nuestro, Javi, se está olvidando de la última novedad de Mule y demás. Está empezando desde abajo. Entonces, os animo mucho, si queréis saberlo, participar en el Meetup de Sevilla porque es por donde está empezando, precisamente por esto. Las bases cuestan. Javi, que es muy así, quiere empezar efectivamente por la base, pero es que empezaría todavía más abajo. Aún más abajo.
Abajo no, que luego nos aburrimos. Venga, seguimos. A ver, nos dice Ramuño. Hay que decir que parece una muy buena ayuda a todos los templates para sectores y productos que el propio Microsoft está creando. ¿No? La aportación. Y ayuda a salvar el gap de conocimiento. El gap funcional, creo que sí. El técnico. No, pero está muy bien. Estas plantillas, a los aceleradores, es verdad que son pocos, o sea, son 6 o 7. O sea, lo comparas con otras herramientas de interacción que tienen 1000 o que tienen 1800, 2000, es verdad que es poquito. Pero si te molestas en bajarte, por ejemplo, el Accelerator for SAP, por ejemplo, te lo bajas y es una barbaridad, porque primero te sirve para, ¿no? Como referencia, ¿no? Cómo tienes que hacer, pues cómo tienes que diseñar APIs realmente RESTful, porque están muy bien diseñadas. Tiene, por ejemplo, el concepto de parent point file, que eso mucha gente no lo domina. Bueno, pues en los accelerators lo tienes. El esqueleto que tienen estas APIs está muy bien, porque cumple todas las best practices, que si los data with en una carpeta aparte, los properties con su orden adecuado. Entonces os recomiendo que ya digo, son poquitos, o sea, desgraciadamente son nada, pero en lugar de empezar de cero, bajaros estos aceleradores, echarle un ojo. Cada vez hay más y más. Sí. Poquitos que tienen de healthcare. Ya, Son un montón de cosas. Ten en cuenta, Un montón de cosas. cada acelerador tiene bastantes casos Sí, de Están uso. sacando mucho más. Y que acelerador tiene dentro como, a lo mejor como 20 APIs A fácilmente. lo mejor es lo que Sí, sí. está diciendo. Pocos aceleradores, pero dentro de cada Sí. acelerador hay muchos. Sí, Está por aquí. sí. Pregunta rápida, aunque entiendo que los aceleradores son generadores de plantillas. No, es código ya no. prefabricado. O sea, por Es código. ejemplo, hay uno que te dice cómo integrar SAP for HANA con Coupa, que es la herramienta esta de Ticketing. Entonces, y está muy bien, porque lo que hace es que te ponen un caso, ¿no? Desde que yo en SAP, por ejemplo, pues quiero dar de alta, pues eso, ¿no? Que va a haber un gasto hasta que en Coupa meto el ticket del gasto. Entonces, está solamente ese caso. O sea, si tú de Coupa querías leer, por ejemplo, usuarios, roles, pues no hay nada que hacer porque no está hecho. Pero ¿qué ocurre? Primero, si da la casualidad de que tú lo que querías hacer era leer tickets, fantástico porque ya lo tienes. Entonces, sí, tal cual. Pero no es un generador de código. O sea, si te sirve bien y si no, pues mala suerte. Sí, Pero si vas a empezar un proyecto Greenfield, pues está muy bien empezar con una de las APIs que están ahí dentro porque siguen todas las best practices de Te manual. quita la ansiedad del folio en blanco. Sí, y lo del parent point. Y una vez que lo tienes, eso, ya lo entiendes tú, lo adaptas tú, lo mantienes tú, Claro. lo metes en control de Sí, versiones tú. Eso es. No te casas con la herramienta de No, cada no, Es un una. copy-paste, es como si hubieras encontrado, es como un copy-paste, pero esqueleto. es un esqueleto. Sí. Yo, por ejemplo, nosotros lo hemos usado, pero nos hemos basado en él. Hemos hecho uno distinto, bueno, no sabía el que había, pero te vale para ver las configuraciones. Tiene Global Error Handling, Si te ese problemita de no sé por dónde empezar, eso pues lo es, tienes. eso es. Es como el chat GPT, pero aplicado al caso de uso. Seguimos. ¿Seguimos? Venga. No es tan flexible como escribir código. Sí, tiene toda la razón. Es verdad. ¿Qué quieres que os diga? ¿Cuántas tardas en escribir código y cuántas tardas en Claro, poner las o sea, cosas? que No es tan flexible como escribir código. ¿Qué quieres que os diga? Puedes meter un conector y meter Java a lo que te dé la gana. A ver, Cuidado, porque ya sabemos que... al final escribir código eres tú el profesor y cómo lo quieres hacer, etcétera, etcétera. Y eres tú el que te construyes lo que quieras, ¿vale? Efectivamente, si tú quieres escribir código, pues vas a tener muchísima más flexibilidad a la hora de abordar cualquier cambio o cualquier cosa. Sí que es verdad que es lo que hablamos con la primera pregunta es ¿qué tiempo me lleva hacer esto creando código? ¿Qué tiempo me lleva hacer esto con una herramienta como tipo de MuleSoft? ¿Vale? Si yo me tengo que crear de cero los conectores, me tengo que crear de cero todo el tema de orquestación y todo ese tipo de cosas, pues el escribir código te va a dar más flexibilidad, pero me va a costar mucho más el montar una API REST, una integración, una arquitectura API-led, haciéndolo yo de manera manual que con una herramienta tipo MuleSoft. Entonces, hay que siempre poner la balanza. Nosotros tenemos hecho un estudio de hacer una integración muy sencilla, Salesforce, una base de datos y hacer unas cosas ahí y tal, tirando código Apex, que para los que lo conozcáis, Apex es el código para todo el tema en Salesforce. Pues eso creo recordar que no sé si llegó a un experto en código Apex, bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, más o menos Charles dice, esta integración la he hecho en 8 horas.
¿vale? Tirando código Apex de 0. Lo mismo en MuleSoft, 30 minutos. Pues, ahora en Apex dice, no, pero es que ahora voy a poner no sé qué en Apex, no sé qué. ¿Eso mismo lo puedo hacer? Pues quizás sí, quizás no. Siempre tienes la ventaja en MuleSoft, como sabéis, que te puedes salir a tirar código en Java. Y no, es que esto en Java, en 2 sentencias lo tengo montado. En MuleSoft me cuesta 10 ayudas. Pues hazte un objeto en Java que luego lo puedas reutilizar dentro de MuleSoft. O sea, siempre tienes esa flexibilidad, ¿no? Pero bueno, yo pondría, ya digo, yo cuando la gente dice, es que escribe código más flexible, sí, pero hay que poner encima de la mesa muchas cosas, otras variables que te permitan tomar la decisión si me merece la pena tirar código o no. Habrá veces que sí que te merezca la pena y habrá veces que no. Entonces, yo me he encontrado con un caso varias veces. Hablas con un chico recién salido de la universidad que viene de Java o de Python, que ahora es lo que pinta por todos lados. Estupendo, les enseñas Moodle. Es que yo quiero mi pantallita de Matrix aquí, mi pantalla negra y tiki. Coges a alguien ya más senior, más curtidito, le enseñas Moodle y dices, buena leche, pero si es que, ¿por qué gasto yo tanto tiempo en hacer las cosas? Que luego estamos otra vez, que sí, que el hilo fino hay que arañar, hay que apretar, pero ¿por qué no? y luego otra cosa importante también, desde mi punto de vista, es tirar puede estar bien, pero mañana el equipo, la persona que ha tirado ese código, ya no está llevando eso. ¿Quién mantiene eso? Ese es el principal punto. Porque por desgracia, y aquí me meto yo, los españoles, especialmente los españoles, no nos gusta nada documentar. Pero nada es nada. Nada es nada, ¿vale? Y cuando tú te vas del equipo que ha hecho ese código o el equipo que ha hecho ese código se marcha, ¿quién es el guapo que mantiene eso? Ahí, Ander, sí que es verdad que te tengo que contraargumentar un poco. Porque ahí el problema no es la herramienta, o el programar, es cómo se programa. Ahí está un problema. Yo tengo de libro de cabecera, siempre digo... Sí, Jorge, sí y no. Sí, Clean code, ¿no? Sí y no. Porque tú puedes darte un código, ¿vale? Súper estructurado, súper bien montado y tal, pero como lo cojas de nueva, te va a costar bastante hasta que te haces con ello. Pero bastante. Esta semana he usado la frase de programa como si el código que escribas lo vaya a ver un psicópata con un cuchillo dentro de... Sí, pero ojo, yo cuando hablo de escribir código no estoy hablando de hacer una mini rutina, que eso cualquiera... Estás hablando de un... Es hacer, oye, tenemos que hacer una API REST y esa API REST en esta, o una arquitectura tipo API-LE que lo forman 5 o 6 APIs y ese código es ya algo potente. ¿Quién es el guapo que luego lo mantiene? Aunque esté muy bien estructurado. Ya digo, no hay documentación, mantenimiento caro. Misma frase. Si está funcionando, déjalo que funcione, que mejor no motore esta cosa nueva que nos han dicho, no va a ser que lo vayamos a estropear. Mientras que con una herramienta como MuleSoft, yo creo que es más sencillo entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo. Es muy fácil hacer flujos en MuleSoft que no se entiendan. Sí, claro. Es muy fácil también. Sí. Pero de alguna manera te encapsula muchas cosas que hay por debajo. ¿Vale? Te encapsula muchas cosas que hay por debajo. Entonces, pues bueno, siempre hay que poner en la balanza todo ese tipo de... Yo aquí tengo una pequeña discrepancia. Yo coincido con él, yo soy mucho de la religión del clean code, pero yo siempre... Mira, tenemos un problema que tiene que ver con lo que ha dicho mi compañero al principio del corto plazo, y es que el código es mantenible en el momento en el que tú tienes un buen testing. Y te resuelve todos esos problemas. ¿Qué pasa? Que aquí tú en el momento que le dices a tu jefe de proyecto, y me ha pasado toda la vida, salvo una vez, yo hice una vez un proyecto en el ministerio y hicimos todo el testing completo. Entramos a producción, ni un puñetero bug. ¿Qué pasa? Que eso tuvimos que invertir un 40% más de tiempo. Real, porque hicimos testing con Selenium, testing de integración, recreación de bases de datos, mantener conjuntos de datos, y eso cuesta mucho tiempo y dinero. Y la gente no lo compra. O sea, nosotros lo porque vino un gerente en Traxa y dijo, me gasto una pasta, apuesto por esto y de arriba tuvimos apoyo. Si no, cero. Y cuando haces eso, cualquier programador te lo va a mantener. Porque tú en el momento que tienes un sistema con una batería de pruebas detrás, te atreves a tocar el código sin miedo. Ahora, y luego, si sigues las prácticas del Clean Code, yo es que soy programador de toda la vida, además el Clean Code de hace 10 años, y me parece que debería ser obligado en la universidad. O sea, porque
El código, si lo haces bien, es autoexplicativo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y tienes que saber, y es así. Y luego, si tú tienes una buena cobertura de test unitarios y sobre todo de test de integración, que es lo que te respalda de verdad, eso lo puedes mantener en el tiempo. Ahora, si tú solamente haces un buen código o resuelves cosas y luego no tienes una buena cobertura de test, y yo mi experiencia personal es que eso es un 30 o 40% más de tiempo. Y claro, cuando la gente empieza, no, esto lo quiero para ayer, a mí es que los test no los veo y luego entramos en la dinámica de esto no evoluciona, porque ya no es el mantenimiento, entonces una aplicación pasan 2 años y si no tienes testing te dicen, hay que cambiar no sé qué, y dices, pues espérate que ya lo haremos. Hay una definición Y a de largo plazo, código legado. no, y a largo plazo esos proyectos, si se hacen así, te salen más baratos, porque puedes evolucionarlos más fácil. Hay una definición Pero de- eso en España, esa cultura en España, Bueno, en han España, pasado 10 años, habrá en- sitios que lo hagan, pero yo no, mi no, experiencia- en España y en el Es legal, o sea, eso es el problema. en el 99% de los Ya. países. ¿vale? Bueno, Yo probablemente sea el más... bueno, Pablo y yo estamos ahí a la par de edad, ¿vale? Probablemente. Algunos no faltamos. Bueno, ya. Y os puedo asegurar que en Alemania, yo trabajo mucho tiempo en Alemania y he trabajado con gente de otros países y tienen el mismo problema. Sí que es verdad que a lo mejor se documenta más, se hace más, pero todo el tema de pruebas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo siempre trabajo, o casi siempre he hecho muchos temas de producto comercial, producto que se vende, ¿vale? Los productos comerciales normalmente todo el tema de pruebas es muy poquito. ¿Sabes? Te estoy hablando de hace 30 años y ahora es poco más o menos, te dicen, no, las pruebas al cliente. ¿Pero cómo que lo prueba al cliente? No, que sea el cliente que lo pruebe y que luego nos vaya reportando errores. Ya, pero Así como se funciona. el problema es ese, la evolución. O sea, Ahí yo estoy esto para o sea, Muli. es algo que me... ¿Estás diciendo que Muli no prueba su producto? Sí que los pruebas, por supuesto que los pruebas, pero hay muchos, o sea, no vas a cubrir ni mucho menos ni el 80% de los posibles casos de uso. Entonces, haces unas mínimas pruebas, ves que arranca, ves que dice hola, no sé qué, y dices, a la calle. Y ya empezaron a reportar problemas. A mí, te estoy hablando de hace 30 años, en una empresa que trabajaba, ¿vale? Haciendo producto, cuando tú le preguntas precisamente, ¿hay que hacer pruebas, hay que hacer test? Pues la respuesta es no, las pruebas, los test las hacen los clientes finales. Nosotros compilamos, vemos que arranca, que no da errores al arrancar, que aquello dice hola y ala, y ya se verá. El small test. Un par de comentarios por aquí. Tenemos otro seguidor del tío Bob. Comenta Fernando Rodríguez y luego durante el mantenimiento de la documentación de las pruebas se vayan actualizando, que alguna rutina solo tiene sentido cuando se hace. Bueno, Frank está preguntando un enlace de las plantillas estas, de los aceleradores. Pero sí, una cosa, y es algo que me sangra bastante los ojos, y lo hacemos mucho todos. Cuando estimamos tareas, decimos, bueno, tanto tiempo de escribir código, tanto tiempo unitario, en concreto. Y me sangra, no, tío, la cosa es que escribir código es escribir tus unitarios. Escribir flujos de... Pero es que para hacer test, si se hacen, desde mi punto de vista, si se hacen las cosas bien, yo he estado, por ejemplo, en otros sitios, que hay que tener un equipo de hacer test, que se dediquen a hacer test. Y eso es coste, ¿vale? Un equipo de hacer test y eso es coste. Y claro, y mantener un equipo que hace test, pues es complicado. Porque tú como desarrollador tienes muchos vicios y que dices, no, si esto yo creo que así, que no. Porque siempre como desarrolladores, por desgracia, casi siempre testeamos lo mismo. Lo mínimo y lo mismo. Y el tener un equipo de test que se dedique única y exclusivamente a hacer pruebas de test. Sí, tiene que ser un equipo exclusivo de otra empresa que no sea la tuya. Puede ser de la empresa, pero que ya. Y esos son costes que estoy de acuerdo contigo de que a lo mejor tienes que dedicar un 30-40% del proyecto a hacer ese tipo de pruebas. Sí, claro. Es que volvemos a lo que planteaba, el tema del largo plazo y el corto plazo. Claro. O sea, a largo plazo, yo la experiencia que tenemos
Me acuerdo yo que empezamos el proyecto con un retraso de 3 meses y acabamos un mes antes de visto. ¿Por qué? Porque no entramos en las dinámicas de cuando algo se complica, de vuelvo a, no termino. El testing te garantiza, es como una maratón, vas en línea. Si lo haces bien. Ahora, tienes que estar todo el mundo muy concienciado. Sí, sí. No vale con decir... Y saber. Y saber hacerlo. Claro. Porque, por ejemplo, cuando haces test de integración tienes que decir, yo tengo que ser capaz de restaurar mi sistema de integración. Eso requiere administración, o sea, ahora le llaman DevOps, antes no se llamaba así, pero ha existido toda la vida, o sea, porque eso lleva 15 años haciéndose, si lo quieres hacer, y eso requiere un mantenimiento que cuesta tiempo. Pero si lo haces a los 5 años realmente, si es algo que necesitas que sea importante, vas a seguir evolucionándolo. Si no, el proyecto llegará a un momento que morirá porque no puedes evolucionar. Totalmente de acuerdo. Pero igual pasa igual con la documentación, o sea, hay que invertir tiempo, hay que eso. A mí, yo, en un mundo utópico, a mí me enseñaron que el testing tiene que ser 3 veces más que lo que te cuesta desarrollar. Pues probablemente sí. Pues, Bueno, en un mundo utópico. Yo creo que en el mundo en el que vivimos da gracias si es lo mismo. El tiempo Si de testing incluyes que el de desarrollo. probar y arreglar los bugs, a lo mejor sí que sale. Sí, Sí que puede ser. Sí. Por eso te digo que en un mundo utópico a mí me dijeron que tenía que ser 3 veces el tiempo de desarrollo. Sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente, que además sé que es algo que le entusiasma a José para hablar de esto, ¿Cuál? que es El sí que hay una crítica bastante de demasiadas capas, demasiadas APIs, demasiados cores. Sí, aquí lo que, efectivamente, un poco lo que se oye, ¿no? Cuando Mule a lo mejor vende la licencia base, ¿no? Con solamente 2 bicos. Y además, ¿no? Se ha invertido tanta maquinaria de marketing, ¿no? En convencer que tienes que hacer 3 capas de APIs por defecto. Y claro, estos clientes pues empiezan hasta que se dan cuenta de que cuando van a levantar la API número 20, la 21 ya no levanta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí, no? Efectivamente. Entonces, claro, aquí es un poco donde sale esa crítica, ¿no? De, oye, esto de, ¿sabes? De por qué hacer 3 capas de APIs. Además, aquí también yo creo que se está haciendo también algo pues, bastante regulero. Igual que hemos comentado antes, ¿no? De la filosofía RESTful, ¿no? Y de hacer APIs bien diseñadas, pues desgraciadamente los mensajes de marketing que se mandan no están orientados a ver, cliente, piensa bien cómo tiene que ser, por ejemplo, tu API de customers, tu API de payments, tu API de lo que sea, ¿no? No se hace un buen esfuerzo, ¿no? Es decir, a los clientes piensan muy bien cuáles tienen que ser, cómo tienen que ser tus APIs, cómo tienen que ser sus recursos, sus verbos, sus atributos, sino que realmente se invierte toda esa maquinaria de marketing en hablar de API-led y en hablar de las 3 capas. ¿Qué ocurre? Que muchísima gente que es de Mule, claro, pues ellos solamente han oído hablar de API-led y no han oído hablar de RESTful. Entonces, ¿qué pasa? Que ves los diseños que te hacen, por ejemplo, pues cuando tienen que consultar, pues imagínate, si en una API relacionada con training, si alguien ha visto el vídeo a tal hora, ¿no? Entonces te encuentras con que te hacen un endpoint que parece sacado del siglo XX, porque es un endpoint SOAP que pone view video date, por ejemplo. Y te lo encuentras que te lo repiten en 3 APIs. Y te dicen, mira, pues tengo mi capa de experiencia que se llama view video date. Y además siguen lo de EAPI, PAPI, ZAPI. Luego dicen, además tengo otra API en medio que es view video date. Y por fin la capa de sistema, view video date. Claro, pues esa gente realmente no ha entendido nada de RESTful. O sea, lo que está haciendo es un diseño SOAP multiplicado por 3, ¿no? Yo creo que ahí, creo que sí que se tendría que hacer un esfuerzo en no machacar tanto al personal con el mundo de API-led y insistir mucho más en RESTful, ¿no? Y que la gente lo entienda. Porque en el momento en que tú haces realmente APIs cores que están muy bien diseñadas, con los recursos muy bien identificados, entonces a partir de ahí es cuando puedes empezar a hablar de, bueno, pues realmente me interesa, por ejemplo, hacer ahora una capa por debajo donde a lo mejor me extraigo de cierto backend, porque a lo mejor este backend es muy chungo y me está haciendo, yo que sé, una seguridad basada en IPs, por ejemplo. Pues a lo mejor ahí sí que me interesa hacer una API de sistema, hacer que esa API de sistema tenga una IP estática y que sea solamente esa API la que tenemos con whitelist en el backend, ¿no? O, por ejemplo, tienes tus APIs muy bien diseñadas, muy RESTful, pero de repente te sale que hay un consumidor pues que realmente no tiene ninguna flexibilidad, porque a lo mejor es un SaaS que lo único que sabe hacer es un callout y te hace un callout a lo mejor en XML o te asume que cuando te está llamando a ti tienes que volver justo a 10 parámetros. Entonces, a lo mejor en ese caso, pues sí, o sea, para ese frontal en concreto
que no tiene ninguna capacidad de programación, entonces sí que te interesa hacerle una API de experiencia y darle la información que está buscando, ¿no? Entonces, creo que el mensaje efectivamente que se está dando es haz siempre 3 APIs y encima no le das ningún tipo de énfasis al diseño RESTful, con lo cual la gente está diseñando, no son APIs, están diseñando endpoints al más puro estilo SOAP. Eso es lo que mucha gente piensa que Eso es. Yo creo Sí. que el gran problema que hay aquí es que no se tiene una estrategia API first. Ujú. Que se piensa muy bien, muy bonito API-led, pero no sé si es la estrategia API first en la que tú piensas en el API como tal, como producto. Nunca mejor dicho. Eso pasa en los sectores donde no hay estándares. En los que hay estándares no sucede, ¿no? Porque, Claro. o sea, quiero decir que en banca PSD2 marca mucho, en el Claro. Código Ternaform lo mismo, y al final, cuando tienes el estándar, te obligas a marcar en un producto el core Ujú. y por lo menos no haces APIs que no tengan sentido, ¿no? Claro. Y yo, vamos, sobre todo, creo que tiene que ver con no seguir estándares y con la poca madurez que tenga una organización para hacer APIs, ¿no? Que al Sí. final el típico área de negocio te paga, el Ujú. típico área de marketing te paga, haces APIs de aplicación, Claro. el otro hace otra vez otra API de aplicación y a lo mejor sí que usas algún proceso común Ujú. y ya te piensas que has hecho una API, Ya. pero luego, como no se ha pensado de forma cross a nivel organización, pues no es reusable, ¿no? O escalarlo, te toca volver a rehacer todo, que en el fondo algunos dicen, sí, lo he seguido, pero no lo has pensado de forma... Eso de los de estándares, ¿eh? Que lo piensan, que igual no cumplen el core y no diseñan el core al inicio, ¿no? Sí. Es verdad que eso, yo creo que es un poco la clave de por qué se utiliza esto, pero cuesta mucho cambiar eso en los clientes, porque al final tiene que haber un sponsorship de inicio desde dentro hacia afuera para que eso suceda, porque si no, desde las áreas de negocio es muy difícil que te paguen por hacer 3 cores para que el que venga... Ya. Que volvemos a la que decíamos. No, si yo quiero integrar Salesforce con SAP, me está diciendo que tengo que hacer 17 APIs para eso. Ya. Comenta Juanma, al principio no ves ese sentido, luego acabas entendiendo por qué cuando alcanzas un cierto volumen. Yo aquí no estoy de acuerdo. Creo que el API-led se le ve un sentido enorme nada más entrar. Nada más te lo explican. Yo creo que se visualiza muy bien. El problema es cuando lo empiezas a usar. Cuando empiezas a usar mal, cuando ves que la que debe, cuando piensas en operaciones y no en recursos, bueno, todos estos problemas. Sí. Fran Y otra comenta vez que más el corto plazo. Porque dice, bueno, voy a montarme este conjunto de APIs para esta funcionalidad, para este proyecto, pero no estás pensando realmente en la reutilización, no estás pensando... Claro. Y entonces así no tiene sentido. Al final acabas haciendo 3 capas lineales para todo. Sí, es absurdo. Es así todo. Sí, ¿no? sí, estás haciendo De capas verticales lineales Y obligadas, ¿eh? Y además que sientes que esas personas se están viendo forzadas a repetir esos 3 endpoints, ¿sabes? Porque sí, si no, ¿sabes? estoy cometiendo un delito. Sí, sí, sí. Yo creo que si haces eso, es que no has entendido Claro, la por arquitectura. eso es. Es que eso no es la arquitectura. Exactamente. Claro. Eso es. Te quedas con 500 capas y Vale, vale. te quedas con 3 capas y ya está. Claro. Pero es que en cada capa tienes un APIs. Y cada API es un API RESTful que tiene su funcionalidad. Un Claro. proceso. La System va a para una cosa, la Process va para otra cosa y la Experience va para otra cosa. Exactamente. Discutible para qué vale cada uno y cada caso de uso. Totalmente de acuerdo. Claro. Pero es que si no ves que el API es una composición de funcionalidades con diferentes funciones, básicamente, Claro. entonces lo que estás haciendo es hacer APIs repetidos. Aquí Francano comenta que los V-cores restringen crear todas las capas. Darduño comenta que todo con sentido y con visión de futuro, alta previsión de APIs y reutilización, si no, no tiene sentido aplicado y no es defendible. Edwin comenta que hay que pensar muy bien en las políticas, entiendo, para aplicar, hay que tener cabeza. Muchas veces es más simple pensar en el aporte de valor, usar las capas con cabeza, cerrar bien su experiencia, los clientes que asumen su core desde IT con una buena estrategia, dejando de cara a las áreas de negocio, básicamente a las periods y algo de process, se aplica, es cuando se le dé sentido. Y cuando asombras diciendo, en esa integración, tarda en una semana. Aquí también hay que decir, en la API-led es que encima, primero, hay una imagen que yo creo que la hace muy mal a la API-led, una imagen de MuleSoft, en la que aparece en el proceso, aparece un elemento que pone... ¿Qué es invoice? Sí, algo así. Sincronizar invoice o algo así. Ya Déjalo. ves eso y ya
Y explica, oye, eliminar esa imagen de por todos lados que confundes a todo el mundo. Sí. Y después también vemos todos la imagen del API y al lado, IT, las líneas de negocio. Oye, está muy bien. ¿Cuántas empresas trabajan así realmente? Ya. Estoy contigo que el Symfony muchas veces es un poco utópico y cuando hablan de line of business muchas veces quizá un era un poco más funcional pero con cierto pie en la tecnología, pero al final quien toca Anypoint son la gente de IT directamente. Lo que pasa que obviamente tú piensas que todo esto está pensado para evangelizar el Symfony, el modelo operativo y se tenga ese concepto de, a ver, la capa de sistema sirve para democratizar todos los datos que tenemos en las apps de backend. La de proceso donde pones lógica un poco de negocio y por eso te pones lo de line of business, no sé qué. Pero sí que es verdad que al final, ¿quién va a hacer la API esa? Pues, y la realidad es que la mayoría de la gente trabaja por proyectos y por necesidades. Entonces, el mismo equipo También. va a hacer la de arriba, la de abajo, la de medio, con suerte existe la de medio, hablo con alguien. Entonces, bueno, el gobierno es bastante importante para todo esto. O sea, yo creo que también, yo una de las cosas que me he dado cuenta, que el API LED no lo tienes que ver como que tienes que obligaciones de tener 3 capas. Nosotros, por ejemplo, nuestra empresa, estamos montando un enlace para un sellout con distribuidores externos, que es un punto de entrada independiente. Hemos hecho un system y un experience. ¿Por qué? Porque no tenemos precisamente de lógica. El experience nos hace de puerta hacia afuera, le controlamos el acceso y solo tiene esa función. Y el system es el que hace curro con los diferentes sistemas. Sin embargo, con Salesforce, pues hemos montado un system y una de transformación, pero el experience no le vemos sentido porque va a ser un sistema interno. No sé, cada uno se hace un poco, deja su medida. Yo creo que eso también es un poco el diseño de las arquitecturas de este tipo. Al final, cada empresa y cada departamento tiene también un poco que ver el enfoque. Pero creo que yo una de las cosas que me he visto al principio es que la idea que tienes que hacer las 3 sí o sí. Y eso creo que no es lo más acertado, sino es entender exactamente, porque tú a lo mejor haces un assistant y con un assistant te sirve porque no tiene sentido tener una segunda capa. Eso. Claro, yo lo veo más claro en la experience. Yo la experience, si no vas a ir hacia afuera o no vas a comunicar con un sistema súper raro, para mí no tiene sentido, pues salvo temas de seguridad. Yo me he encontrado 2 casos que son... Lo digo como ejemplo, que a lo mejor es mi experiencia. Esto es un poco mi criterio. Sí, yo me he encontrado casos donde no te queda más remedio, pero lo tienes que hacer solo en ese caso, que es, por ejemplo, cuando lo que decía antes, cuando te llega un SaaS, yo puedo llamar a un tercero y notificarle de que un trigger de que va a pasar cualquier cosa, pero te voy a mandar este JSON. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí sí que te toca hacer una API experiencia de cojas ese JSON y que haya una llamada a tu API de verdad. O, por ejemplo, cuando tú tienes una API que devuelve 20 campos y de repente quieres que un tercero te lo consuma. Entonces, desgraciadamente, con RESTful ahora mismo no hay una manera normal de capar campos. Entonces, claro, pues ahí no te queda más remedio que hacer una capa por encima donde te quedes con los 5 campos que te interesan. Es que esa es su propia definición. Es decir, es permitir aquello que quieres que esté expuesto a nivel de de todo el repertorio de los posibles métodos, cuáles son los que vas a exponer y qué información vas a hacer. No, y también tener el control de acceso. Y de seguridad, control de acceso, etc. Nosotros en el Experience, que es para distribuidores, que tenemos 47, pues hemos montado una política de la ISA con registro en el que tú puedes ir revocando y no tienes que comprometerlo con tu sistema de seguridad, tu directorio activo ni historias. Metes las políticas de ese estilo. El Flex Gateway solo para eso. También. Solo para la seguridad, solo para aplicar una seguridad distinta. De hecho, hay que meter... No tengo que hacer la seguridad un poco más allá, es decir, el tema de qué información, no solo si voy a permitir acceso, sino qué parte de información quiero exponer en un momento determinado. Que tú haces una picore que te los pone todo y tú no quieres todo. Te quiero decir que te sirve en ese sentido y no tienes por qué tu sistema API que comprometa eso cuando a lo mejor la puedes utilizar para otra cosa. Y no tienes por qué correr el riesgo de que puedes ser de fuera para tener acceso a cosas que no te interesan. Tan mal interpretado el tema de API LED que yo he visto cómo han implementado un sistema que de forma nativa ya exponía el API y le ponen una sistema API delante de ese sistema que directamente ya está. Y eso a medida que van pasando los años, esas APIs de sistema tendrán cada vez menos sentido, porque tened en cuenta que a día de hoy todos los SaaS, incluyendo SAP, te está empezando ya a exponer unas API REST de bastante calidad. Nosotros tenemos SAP, versión última. Poco a poco. Y el OData... tenemos que hacer una integración. Sí, OData la parte estándar está más o menos fina. Te vas a los productos, a los aledaños y no hay nada. Y yo me lo tengo que hacer todo con RFCs. Claro. Y encima
y encima da gracias y te da los errores correctamente. Sí. ¿Vale? Te dice que ha ido bien y no ha ido bien. Sí, sí. O sea, una fiesta. Sí. SAP es mundo aparte. Sí. También sé que... También te encuentras que de la misma forma que hay una ignorancia supina en lo que es la estructura REST, también hay una ignorancia supina en cómo diseñar de verdad una RFC adecuada y que Bueno, pues juegue con la las información RFCs de es una fiesta. retornos, etcétera. Y luego algo que también es importante, yo me acuerdo hace bastante, estuve en un meetup que me gustó bastante de Ronnie Mitra, no sé si lo conocéis, que habla de los tipos de APIs. Y es importante conocer eso porque la gente dice API igual a RESTful. No, tú tienes una RFC de SAP, es una RFC. Puedes Es- tener un puede ser REST, puedes JSON, tener O sea, muchas puede cosas. ser Una- XML, o sea, puede ser XML RPC, puede ser JSON RPC, puedes estar trabajando con gRPC cada Sí. vez más, y eso serían APIs de tipo RFC. Luego tienes APIs de tipo ya RESTful, en la cual puedes hablar de tipo, entre comillas, recurso, subrecurso, CRUD, incluso meter jateos en un momento determinado. Puedes ir a otro nivel, que sería la parte de queries, que estaríamos en el ámbito de OData y de GraphQL. Y luego ya lo que cada vez más aparece, que afortunadamente Mule ya está siguiendo en esa línea, es el tema de las Async APIs. La La parte de sincronía, eventos, bueno, los no sé, yo eso no sé cómo irá, pero sé que ahora está el mundo de las colas, el microservicios y todo eso, que seguramente por ahí va todo el tema de velocidad y de... No, y que luego- pero ahí cambia mucho lo de la sincronía, va a cambiar, ya te cambia Claro, todo, ¿eh? es que Te cambia son todo el los- paradigma, esos ahí dos tienes que niveles. cambiar de manera de pensar. No, pero es que es lo mismo. Es hacer una arquitectura que tenga sentido. Yo he visto muchos que dicen, no, me voy a lanzar una arquitectura de microservicios y se ponen a que cada uno de los microservicios, cuando tiene que coordinar información con otros, lo hace de forma síncrona. Pero eso- Y montan un pollo para pero narices. eso es como los modelos de base de datos, que la gente llega a un SQL y dices, vale, está muy bien, pero si tienes que hacer un API y tienes que garantizar prestaciones económicas, no te puedes montar un sistema de microservicios que no tenga prestaciones garantizadas. O sea, No, pero- tienes que entender No, que la entender lo que arquitectura estás y lo usando que, en cada exactamente. momento. Eso es lo Y importante. lo que es una No sé si consistencia está actual. viendo por fuera, Por- pero la verdad es que es una conversación bastante Bueno, interesante. perdón, sí. No, sí, está genial, es lo que queríamos todos. ¿no? ¿Y Juanma no te está diciendo nada de gRPC por ahí? No, pero debo decir que esto os va a gustar, Alexander, que tiene aquí, pero se ha despedido con un saludo y larga vida a Newsoft. Mira, Y a ver si le puedes mandar un cafetín a este hombre. No, y Juan me ha dicho que todavía no mete más. Es que me lo ha pedido hoy, vamos, hay que hacer todo Para el gRPC. director de GPR. Efectivamente. Pero bueno, oye, un inciso. Me encanta la conversación que está teniendo. Sois más en la sala. Y quedan, si queréis algo decente, tenéis que empezar a hablar, porque si no va a tocar una pegatina. hay toallas o mantas, ¿no? Yo estaba esperando que se la quedaran los que aquí, los campeones, pero vamos, que participar. Si se quedan regalos, me meto antes en lugar de estar en comités, tío. Efectivamente. Venga, si queréis, esto está genial, pero bueno, nos queda un poquito. Vale, esta creo que ha salido en varios meetups, en varias historias. Esto que puede que fuera más un deseo que una queja, un mito, lo que fuera, pero... ¿Te la quedas tú o qué? Sí, no, básicamente sí. Efectivamente, esto ha sido más que ha sido un deseo. Una gestión de expectativas. Mala gestión de expectativa, correcto. Mala gestión de expectativas, sí. Al final ha salido como ha salido. Hay menos granularidad en principio de la que se esperaba y de momento pues es lo que no puedo decir. ¿Cuántos votos conseguimos? No puedo decir mucho más. O sea, hicimos una para... Yo he de decir que yo creo que, por lo menos era mi caso, en CloudHat 2.0 me esperaba una especie de RTF. Ya. Es lo que me pasa. Estás comentando que la gente esperaba un RTF al uso, pero en la... Esperaba ese grano de verdad. No, a ver, es un RTF, pero con menos granularidad. Ya. Y hasta ahí puedo contar. Vale. No, pero también hay que tener en cuenta que Está CloudHat es gestionado, una tiene plataforma infra, gestionada. tiene operación. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio que siempre... Con Runtime Fabric tú puedes poner aplicaciones con 0,02, ¿no? Vale. Pero le pones un límite de X, ¿vale? Sobre todo para cuando arranca, ¿no? Tiene una trampa eso, como...
Entonces, No entres que yo tuve yo una reunión No. un día. pero sí que es cierto que cuando tú tienes una plataforma gestionada, lo que quieres es que el performance de esa plataforma sea bueno, ¿no? Y se sabe perfectamente cuando tienes aplicaciones con tan pocos cores, pues puedes tener problemas de performance, sobre todo con los arranques. Entonces, una de las razones, que hay muchas que yo desconozco, por las cuales nos ha puesto así, es porque al ser algo gestionado por MuleSoft y que obviamente tenemos que dar un performance para que después venga Joserra y diga que el performance en CloudHub 2.0 es mejor, pues obviamente decir, no vamos a entrar ahí porque entonces lo que vamos a tener es una sensación de que CloudHub 2.0 no es performante, ¿vale? Y esa es una de las razones. Está justificada. La otra es que la infra no es tuya. Claro. Otra vez, que hay que operarla, hay que manejarla y no puede costar ni tener la misma granularidad. Somos conscientes. Pero la realidad es que el único problema por el que nos ha generado es mala gestión expectativa. Sí, o sea, sí. Todos Sí, puede ser. prometíamos. Sí. De hecho, Todos, de hecho, todos. inicialmente iba a salir la granularidad, iba a salir algo parecido a Runtime Foundry. Ujú. Pero luego El business case no salió. no lo he dicho yo. Yo por añadir a la queja, fíjate que a la autoridad no me va solo a los cores, sino a la capacidad de jugar con la memoria. Con la RAM, sí, Porque también. hay muchos casos, yo lo vivo a diario, que voy sobrado de CPU y me falta RAM. Sí. A lo mejor porque se ha hecho mal el desarrollo, lo compro 100%, pero me sobra CPU y me falta RAM. Claro, sí, pero Es una... al Sí, pero un final payload gordo, ¿no? lo acaba de decir Mónica. Sí. Y hasta ahí puedo contar. Bueno, Pregunta. Tenía una duda. Es más relacionado con el primer punto que habéis visto, con CloudHub 2.0. Creo que lo nuevo es que ahora las APIs que están paradas en CloudHub 2.0, los cores cuentan como consumidores. Cuentan. ¿Por qué? Business case. Por lo tanto, los pagas parados. Claro, pero por ejemplo en nuestro caso, tener un DR con CloudHub 2.0 no es factible, porque quiero decir, un DR que quiere estar parado con CloudHub 2.0 te va a costar dinero. A ver, bueno, aquí me de esto. En este mundo todo es negociable. Vale. Hasta ahí puedo leer. En este mundo todo es negociable. Entonces, oficialmente es así, pero al final todo es negociable. La siguiente, creo que no la saltamos porque ha caído un poco cuando estábamos hablando de la pilez, realmente, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene sentido crear. Esa API lo hemos comentado. La siguiente es que me hizo gracia porque le pregunté a un amigo, no era esta, a ver si me he equivocado, no sé en qué orden está. Me voy a saltar. Vale. Si dependes de Anypoint Platform, bueno, vendor locking. Claro, es que esto es muy gracioso porque me lo dijo ChatGPT. Le pregunté qué había malo de usar MuleSoft y me dijo que esto. ¿Que alguien tiene algo que decir? Porque me parece que la respuesta es... Pero porque es automático, podría haber quitado Anypoint Platform, poner Word. Claro. Nos pasa con cualquier cosa. Te vas a cualquier nube, te vas a cualquier lenguaje de programación. Si estás en la nube, estás atado a ellos para lo bueno y para lo malo. Pero como punto a favor, tienes el Flex Gateway que ya no tienes ese vendor locking. Como por lo menos Y no como tan... punto en No, contra, 100%, eso es cierto. MuleSoft genera dependencia de querer más. Y entonces, pues ahí sí que puede ser que genere vendor locking. O sea, quiero decir, al final es ágil, es flexible, con lo cual cada vez metes más y cuando ya estás en el fondo de la piscina es difícil salir. Pero eso pasa en software y pasa En en cualquiera, todo. correcto, Claro. correcto. Te compras esta televisión y tienes un problema, pero estás jodido que tienes que aguantar la televisión no sé cuántos años porque estás pagando el crédito. La anterior que me he saltado casi se responde sola. Pero la gente decía, jo, MuleSoft es caro y yo solo necesito un gateway. Esto es cierto que es un punto que ya hemos hablado en algunos, que es un paso gigante para mí, ¿sabes? Con el Flex Gateway. Pero... Eso que requería muchos y demandaban mucho de solo quiero un gateway, no quiero un integrador, no quiero un USB. Además ahora es que esto, Andrés, al principio cuando apareció todo esto no estaba claro. Ahora es que puedes comprar solo el gateway. Solo el gateway no.
No. Puedes No, comprar solo a ver, el paquete de API Management, eso. Vale, perdón. Sí. Correcto. que viene incluido el Pero ¿sabes una cosa que pasa? Pero solo necesito un gateway. Que puede ser gateway y de repente dice, necesito transformar esto. No, el gateway no puede. claro. Oh, Y me viene yo un quiero por- saber y qué un pasa, portal, quiero y un monitorizar. portal. Entonces quieres una ¿Qué API es eso? Claro. Y que solo tiene un conector, que es el de HTTP. Y de repente, Exacto. Vale. Portal demasiado simple. ¿Qué portal? Aludiendo al ¿Cuál? Exchange. ¿Qué portal? Aludiendo al Exchange y al portal público. El de caja. Sí, el portal público joder, otra vez, Saca la panoja. sirve para poco. No os puedo engañar, sirve para poco. El que yo tengo mucha experiencia en otras vidas y otras cosas, y para mí el mejor portal que hay ahora mismo en la calle es el ACM, el API Community Manager. ¿Vale? Porque te permite hacer de todo y ofrecer una experiencia al desarrollador final súper interesante. Sí que es verdad que hay otras soluciones de Developer Portal que pueden ser interesantes, ¿vale? O que son eso. Pero si tú quieres construir un portal para el desarrollador y enganchar ese desarrollo y todo, como el ACM, ahora mismo no hay ningún portal. Igual que el portal público que hay en Exchange sirve para poco o para nada, el ACM para mí es ahora mismo lo que el ACM tiene un componente ahí missing, digamos, ¿vale? Sí. que estaría bien que lo tuviese, pero bueno, pero el resto de cosas es súper interesante. ¿cuál es? Ahora lo intermedio, el otro producto intermedio. Experience ¿cómo lo Hub, llamamos? A ver, ahora en teoría en el ROM está Experience Hub también, está ya, creo que, bueno, Está en beta ya. está en beta, ya lo están probando, y va a ser, de momento va a ser algo intermedio entre lo que te da ACM y lo que te da el público. Pero aún así, ¿vale? ACM, pues es más, mucho más. ACM Bien. Viene a ser, entre comillas, la pregunta esa que hemos visto anteriormente. Es, ¿el tirar código me permite mucha flexibilidad? Sí. ACM está basado, por lo que los conozcáis, en Salesforce Community, te permite hacer virguerías, te permite hacer unos portales súper buenos. Salesforce Community es para todo. Pues se ha adaptado Salesforce Community para un developer portal. Entonces, te permite hacer virguerías. Entonces, pues para mí ahora mismo es el mejor developer portal que pueda haber en el mercado. Pero bueno, efectivamente, tiene un coste y... Hay por aquí una pregunta que no vas a contestar, que es ¿para cuándo? ¿Para cuándo qué? Experience Hub. Experience Hub. Pues, En breve, ¿no? principio, Desde en septiembre. principio estaba para el H1 de este año. O sea, H1 pues será para junio o yo qué sé. Finales de año. Ahora mismo hay desierto. Nos quedan 3. Entonces, a lo mejor quiero parar aquí por si alguien quiere levantar el tema suyo propio o que quiera comentar. O sea, por fuera también, igualmente. Una pregunta. ¿Qué opináis de la agrupación de las APIs en CloudHub? Porque nos quedamos sin core. Se oye De la agrupación. Habla Pablo Lo que se de, hace y no se debería de hacer. habla Pablo de agrupar APIs en CloudHub. Entiendo que de N APIs dentro del mismo Claro, es decir, worker. Claro, dentro del mismo cuando runtime. nosotros ponemos en Mure en CloudHub, en general son View Applications, no son APIs. Entonces, dentro de un contenedor puedes tener N APIs, ¿no? Es muy típico que, por tema de ahorrar cores y demás, ¿no? Agrupemos funcionalidades. Simplemente la lo que haces con Flash Monolito is coming. Es lo que haces con Flash Gateway, ¿no? Tú en Flash Gateway puedes meter hasta 200 APIs ahí Sí, dentro. pero la ejecución está separada. No. O sea, en Flex, ¿no? En Flex tú metes las 200 Pero APIs y es el mismo envoy. No, Sí, yo no estoy de acuerdo sí, en eso. sí. No es lo mismo. No es lo mismo lo que se puede hacer en juego Flash Gateway con lo que tú has comentado. Creo que es- Flash Gateway es totalmente diferente y además es lógico que un gateway Claro, porque es un gateway. funcione así. Lo que no tenía lógica es lo que había hasta ahora. Una API proxy, que por cada API que yo tuviese que securizar, me tuviese que crear una proxy uno a uno. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que yo tengo un gateway y el gateway es capaz de aplicar políticas sobre políticas de tráfico de seguridad, ¿vale? Sobre N APIs. Y las APIs, lo que es la API como tal, no la está ofreciendo Flash Gateway. Flash Gateway es un reverse proxy mondo y hondo.
la API está por detrás. Eso es lo que te hace el código. Otra cosa, lo que tú comentas, dices, vale, como tengo que ahorrar cores, pues en vez de crearme una API de sistema que me engancha contra SAP, pues aquí en esta API de sistema me va a enganchar la misma API de sistema o en el mismo web voy a meter la API que me engancha contra SAP, la API que me engancha contra SAP. Entre comillas, estás volviéndote a hacer un runtime, un XML, donde estás metiendo ahí mucha, hasta que eso revienta. No es tanto la capa de sistema como la capa de procesos. En cualquiera, me da igual. Donde acabas teniendo una API con 118 métodos. Ya. No, levanta eso. Levanta. Hasta 250 y tantos levanta. Te lo garantizo, que te digas el señor ahí. Flujos. No, en países que no operaciones, dice. Ya. Pero era un pass-through, entiendo. Es un pass-through, evidentemente. Pero, claro. A ver, ¿está bien? ¿Está mal? Al final, siempre yo creo que todo en esta vida hay que ponerlo en una balanza. Pero en una balanza. tú podrías tener dos especificaciones en la API Manager conectadas al mismo worker. Sí, es lo que estamos diciendo. Sí. Dos o 10, las que digas. En el gateway tienes dos diferentes. Lo único que el runtime es el mismo. Pero piénsate que esto es Cloud Hub. Pero si estamos hablando de Cloud Hub, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de pues ya está. Entonces, de Cloud Hub, tú puedes tener un web y puedes tener ahí, desplegar en ese... Tú, a nivel, cuando has desarrollado, te has creado diferentes endpoints, diferentes cosas, para diferentes cosas diferentes, y tú lo desplegas en un mismo web. 5 API key root, que eso puede tener... 5 APIs IDs. Es que el GitHub es para Salesforce. Empiezas con 4 métodos. Y 8, 12, 20, 40. Y dices, madre mía, tengo que parar en algún momento. Pero, claro, el requerimiento del negocio crece y crece y crece. Y no puedo gastar más. Y no puedes gastar más. Tienes 2 cores o 4 cores y te dices, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que hay. Tenemos muy poquito tráfico, muy poquito, y no pasa nada. 100 llamadas. Luego te viene 1.000.000, pero da igual, 100 llamadas. Y vas metiendo y metiendo. Y se lo vas haciendo al cliente. Es que esto no... Hazlo, asume lo que yo conlleva. Creo que al final todo en esta vida tienes que encontrar un equilibrio, un balance entre una cosa y la otra. O sea, entonces no sé si nos están oyendo o no comenta nadie por fuera, porque entonces, primera vez que el está callado. Bueno, sí, igual no saben. ¿A alguien le gusta mucho hacer eso? No queda nada de medio. A ver, es que pero de nuevo, porque estamos otra vez con un modelo de licenciamiento en el que te castigan, ¿no? O sea, si tú tu estrategia es apificar tu compañía, y apificar tu compañía significa crear 500 APIs, algunas de las cuales a lo mejor van a tener un tráfico ridículo, pues es cierto que con otros productos que no son MuleSoft, pues como si quieres levantar 3.000 APIs, o sea, no pasa nada. Y algunas tendrán 10 llamadas a la semana, otras tendrán 1 millón de llamadas cada hora. Desgraciadamente, tal y como está funcionando ahora mismo MuleSoft, pues te está penalizando que tú hagas una estrategia de amplificación donde quieres crear muchas APIs. Entonces, muchos clientes, pues al final acaban haciendo eso. Dicen, pues en un worker de 0,2, por ejemplo, pues es donde le meto pues las 50 APIs que sé que me van a hacer falta de vez en cuando, pero que tienen un tráfico muy limitado. Pero yo creo que no tenemos que hacer ese tipo de triquiñuelas si el producto de caja lo que nos cobrara es por el número de llamadas, no por el número de APIs. Es que lo de que te cobren por el número de APIs, eso hay que... O sea, estoy deseando que llegue... Por ahí va. Claro, eso no es. dicen nada, no sueltan la panoja, tío. Sí. No vaya a ser peor ¿cómo se dice eso? Va a ser el remedio que la enfermedad. Exacto, que a lo mejor hay muchas expectativas y luego... Sí, no digas nada, no sea que nos hagamos ilusiones. ¿Alguien quiere levantar otro tema? Que nos quedan muy bonitas. ¿Levantamos otro tema virtual también por aquí o seguimos? Vale. Las políticas custom, que RAS da miedito. Vale. Bueno, aquí, o sea, claro, la queja es, ¿no? Con Mule 4, tú cogías, ¿no? El código XML, ¿no? Y ya con eso tenías una política, con lo cual si pues le metías, ¿no? El policy arriba, lo chutabas y ya lo tenías, ¿no? Aquí tienes que aprender otro lenguaje de programación, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, eso es un problema.
Ahora, cosas a favor de todo esto. Bueno, primero, Rust o Rust, ¿no? Tampoco es un lenguaje de programación tan raro, ¿no? Hay por ahí algunos rankings, ¿no? Que en función de la cantidad de repositorios que hay en GitHub, la cantidad de ofertas de empleo que hay, pues te van valorando los lenguajes de programación en cuanto a uso, ¿no? Y es cierto que Rust va subiendo posiciones a toda velocidad. Hace unos años era el lenguaje de programación 26, lo mira antes, y ahora ya está en el número 20. Dicen que hay como 2 millones de programadores en el mundo, o sea que no es nada comparado con JavaScript o con Java, pero va subiendo. Y luego, por lo visto, hay una macro tendencia que es ir librándose de código C++ e ir convirtiéndolo en Rust. Entonces, Rust realmente el que viene a sustituir es a C++. Eso es. Realmente lo que haces es que te eliminas el problema de la gestión de memoria, pero a cambio tienes que estructurar tu código de forma que tú no dejes nunca ninguna referencia. Eso es. O sea, no tienes un garbage collector como tiene Golang, por ejemplo. Aquí se hace el delete de la memoria. Entonces, claro, es un modelo de programación diferente y tú tienes que... Eso es correcto. Rust viene a sustituir lo que es el antiguo C. Claro. Es como hace 20 años estabas en la carrera, la gestión de memoria. Es uno de los que tengo en la expectativa. Es un lenguaje interesante. Pero hay punteros en Rust y tienes que alocar memoria y borrar las memorias. Sueña con que vuelvan los punteros todos iguales. ¿Qué daño ha hecho Java a este mundo? No te deja compilar si esto está dejando en el modelo de llamada, está dejando una referencia. Claro. Lo que hace es que no te permite, se liberan las referencias porque tú tienes que programar de forma que no dejes ninguna referencia. Así bajas el consumo de recursos. Esto es lo de siempre. O te vas a un recolector de basura y eres un devorador de memoria, o es como se trabajaba antiguamente, que es gestionar. Y tienes un O coste. una forma intermedia que es la que tiene Golang, por ejemplo. Golang es una pequeña pasada. Sí. Y luego otra cosa, a ver, que tampoco es que estemos tan solos, porque a ver, al final, Flex por debajo es Envoy. Entonces, dices, venga, ¿cuántos ejemplos hay de políticas de FlexGetWay? Bueno, pues a lo mejor hay pocas. Pero si tú buscas cuántos ejemplos hay de proxies de Envoy, te van a salir muchísimos más. Y un proxy de Envoy es muy sencillo adaptarlo para que se convierta en una política de FlexGetWay, lo cual es un valor. Y luego otro detallito más, que en realidad se está utilizando una especie de contenedor, ¿no? Que es el WebAssembly, y que contenedor, sandbox, como lo queramos ver, y bueno, pues que también es una cosa que también va a pegar bastante fuerte. O sea, es decir, que lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente, ¿no? Que es algo duro, sobre todo al principio, pero que no es que Salesforce haya elegido el lenguaje de programación más raro del mundo, ¿ves? O sea, que es un lenguaje que yo te puedo... No, es que bajas a código máquina. Efectivamente, lo que le estaba comentando Es el sustituto del antiguo C. Es sustituto de C++. De hecho, ahora todo el kernel de Linux ya se está programando en todos los nuevos entornos de escritorio, etcétera, etcétera. Ya todo se está haciendo en Es un lenguaje muy cercano en SAP. No, hace más sobre todo. Es un lenguaje Es estructurado. de alto nivel. Es de alto nivel, es muy parecido, es decir, es el sustituto natural de C++, donde tú no tienes que preocuparte de, oye, que dejas una zona de memoria o estoy apuntando una zona de memoria que está ocupada por otro. Pero, ojo, que la curva de aprendizaje no es precisamente simple. Es decir, José Ran, esta habitación no, en Barcelona, desde Barcelona. Nos empezaste a enseñar con Eso es. cómo se tocaban estas políticas, entonces, quien quiere recuperar eso, punto de entrada. Punto de entrada. Tampoco enseñaban a mandar puentes a la luna. En la documentación de MuleSoft hay un tutorial de hacer una política con Rust, que yo creo que es el que tú seguiste. Y luego, aparte, MuleSoft también tiene en roadmap para FlexGetWay un SDK que va a facilitar mucho la vida y no vas a tener que hacerlo directamente en Rust. Para la creación de políticas. Sí, porque Seguro que acabará siendo más óptimo hacerlo. Es que lo que te pide... Acabará siendo más óptimo hacerlo. Probablemente. Sí, es que lo que te dice FlexGetWay es que hagas un proxy en WebAssembly. Entonces, ¿qué pasa? Que para WebAssembly es como si fuera el mundo de AutoVM. Es decir, que Rust es uno de los lenguajes que te permite generar WebAssembly, pero hay otro lenguaje que también te permite generar. Puedes hacer con Go perfectamente. Claro. Eso es. Pero es verdad que con Rust tienes asegurado la optimización. Pero efectivamente no es una prueba de aprendizaje sencilla. Sí. Nos quedan dos de las que tenemos identificadas. Creo que está yendo bien. Llevamos casi 2 horas. No está nada mal. Está mal. Vale. Que el monitoring hay gente que dice que esto es muy pobre lo que tenemos.
Andrés. Comprar titanio. Claro. A ver, Al tablado les gustan dashboards. ¿eh? Al tablado les gustan dashboards. A ver, yo creo que la parte de monitoring del Anypoint Platform ofrece bastantes cosas. ¿Vale? Ofrece bastante información, bastantes métricas de caja. No me acuerdo ahora el número de métricas que ofrece de caja. Y yo creo, sinceramente, que ofrece, efectivamente, no te ofrece de caja todo el tema de custom metrics o más métricas un poco orientadas más a negocio. Para eso hay una serie de conectores que están disponibles con Titanio, pero sí que es verdad que de caja hay muchísimas métricas que están disponibles para analizarlo. Sí. Me imagino que hay Spring 6 que mejora bastante la base de métricas de monitorización, le pueda dar un empujón a... Pues no lo sé si en el roadmap del producto si van a usar Spring 6 o qué, pero ahora mismo lo que hay yo creo que está bastante bien. ¿Que se podía mejorar? Sí, pues claro que se podía mejorar, ¿vale? Pero yo, por lo que he visto en otras soluciones del mercado, focalizándose en la monitorización de APIs y cosas de este tipo que vienen de caja, pues yo creo que el número de métricas que te ofrece monitoring es muy superior con respecto a lo que te puedan ofrecer otras soluciones de API management o incluso otras soluciones de buses de integración y cosas de este tipo. ¿Que se puede mejorar? Claro, todo en este mundo es... Yo si le pongo una queja, no va tanto por las métricas que ofrece, que seguramente cubran el 90% de los casos, sino más el tema de cómo crear los paneles. Es complicado, exige trabajo si quieres monitorizar el sistema completo. Cuando vas una a una, va, genial, los montas perfecto y tienes toda la información que quieres de un vistazo. Si quieres monitorizar sistemas concretos en el número de APIs, lo puedes hacer, pero estás un rato largo creando el panel. El panel, sí, probablemente sí, claro. Sí. Porque además está pensado para una API, ¿no? Lo que no hay, ¿no? O sea, si tú mismo quieres saber cuántas llamadas tienes en total... Tú vas construyendo los widgets estos y cada widget es para una API o una aplicación. Claro, es que yo creo que hay otra pestañita en monitoring que es reports, que es así que te saca el agregado. Igual es el titanio, de verdad. Puede ser. Claro. Reports. Joder, es que está el micrófono. Encima se está grabando. Creo que estamos ya con la última, que es... Esto lo he oído 1000 veces. Ah, pero esto ha cambiado ayer. Esto salió ayer. No, bueno, pero sí, funciona mucho mejor. No sé con qué versión será. Esto alguien sí, eso. Pero hay mucha gente que no sabe quién no sufre eso en el deploy y por eso le vale. Alguien, por curiosidad, no optimizan la memoria que tiene. Ya. No lo configuran bien y al final se les está perdiendo por eso, porque tienen 16 gigas, 32 gigas de RAM y no lo aprovechan. Ahí, cuando tú quieres optimizar el lanzamiento, tú haces un run configuration y configuras la memoria y te va mucho más rápido de lo que quieres. Sí. Incluso la gente dice, yo no puedo poner 3 APIs, he puesto hasta 4 optimizando la memoria. Ya. Claro, tienes que tener un equipo con 16 gigas en local, 32. Y ya casi todos tenemos un portátil con 16 gigas, con lo cual si optimizan ese lanzamiento cuando me toma más rápido. Pero hay clientes que lo que le dan a todos, a los proveedores y a los empleados, son VDIs, o sea, máquinas virtuales. Y ahí sí que es verdad que me he encontrado con que por defecto eran de 8 gigas y estuvimos mucho tiempo intentando ajustar el Anypoint para que le eclipse, para que consumiera poquito, pero al final hasta que no fuimos a 12 gigas o 16 gigas, la gente iba a pedal. Bueno, yo me he encontrado VDs que funcionaban mejor que los equipos de plataformados de alguna empresa. Ya. O sea, los equipos, las máquinas virtuales que nos dan son muy caras. Sí. Pero ahí nos dan lo mínimo 8 gigas porque se creen que funcionan para Java, entre comillas, pero como un se lo comen. Sí. Yo no diría tanto como un eso, yo diría con Eclipse. Sí. Ahí mi pregunta. ¿Hay alguien que haya podido ya probar un poco así
Lo puedes probar ya mismo. O sea, salió ayer. Sí, en la por eso, gratuita. que si hay alguien que lo ha probado, y es que a mí no me ha Pero es que es una versión que es como es el code builder Sí, pero del Visual Studio. en realidad es como que corre a su vez en parece que es también una VDI, porque tú cuando le dices, por ejemplo, que quieres hacer un clon de un repositorio Git, te habla de /home, / tu número de usuario. O sea, es como que estás conectado a un Linux remoto. Vale, va a haber dos versiones que son, de momento solamente se puede probar la versión web. Claro, la Es versión una web. beta, tarda un montón de arrancar, eso sí que tarda también de arrancar. No. Voy a intentarlo más tarde. Tarda un montón de arrancar la primera vez. Pero luego va rápido. Tarda un montón de arrancar la primera vez. Luego ya las otras veces Vamos, si queremos probar pero es un estudio web y a ver, o sea, es una beta y lo que vamos a ver es porque es que lo hemos estado viendo y tal con los flujos, haciendo clic en la configuración y tal, es todo XML. O sea, a fin de cuentas todo lo tienes que programar en XML. Pierdes un poco la función gráfica que tiene el Endpoint Studio para configurar conectores. Entonces, eso se va a incluir a futuro en Visual Studio. O va a pasar todo Yo creo que he visto en algún vídeo, ¿no? He visto. De hecho, recuerdo el chascarrillo de que como los flujos iban a estar en vertical, pues nada, voy a vender mi pantalla ultra guay, ya no me vale de nada. O sea, lo hemos visto, o sea, de momento, sí, te aparecen los flujos en vertical, pero la interfaz sí te aparece un desplegable derecho a la izquierda, que tú vas a crear a cada endpoint. Te lo está confirmando Juan Cruz. Dice, es interesante, tienes que desarrollar escribiendo el XML de los flows. Pero no sale en plan gráfico, entonces. El que se extrañaba el desarrollo, pero yo todavía no lo he probado, pero la idea es que no vas a escribir, la idea es no escribir nada en XML. Claro. Nada. Para eso dame un DSL, de momento lo que he probado es XML. No puedes, aunque tienes la funcionalidad visual. Igual está ahí, pero no, eso tiene que estar ahí, no tiene que estar aún. O evolucionas a un DSL más moderno, o sea, a un Raleigh o un Kotlin para poder hacer algo más, porque en XML es antiguo. Y luego va a estar la versión de desktop. He metido, me quedaba una todavía. ¿Cuál? Buena pena que no está Rafa aquí. ¿Me podemos llamar? Estrategia del último año centrada en RPA. Aquí yo creo que estamos todos mundo de integración y, por favor, no nos hacen caso. ¿Por? Pero ha salido Cloud Hat 2, ¿no? Y Express Gateway, ¿no? O sea, que no... Pero eso venía esto también es integración, si quieres. Yo creo que lo decía Gartner en el último cuadrante, el que salió esta semana. Y había un comentario Era una de las warning, los cuidados, no me acuerdo cómo llamaba Gartner, de Microsoft, que comentaba que esto, precisamente. Es que a ver, esto es cierto que Microsoft está apostando mucho por ello. Todavía está verde, muy verde, pero es que es cierto que la estrategia de hiperautomatización es lo que está tirando ahora mismo en todo, para todos los analistas, como puede ser Gartner y demás. Es lo que ponen como número uno prácticamente dentro de todas las estrategias. Entonces, esto es que utilizar la palabra RPA es el error. No hay que hablar de RPA, hay que hablar de automatización. ¿Vale? Porque la estrategia incluye todo. Incluye APIs, RPA, Salesforce como tal. Es mucho más holístico, ¿vale? Bueno, esta era una extra por, yo creo que ya lo dejamos para otra vez. La última vez, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los... Especial gracias a los tres que os habéis puesto ahí en el paredón. Muchas gracias a los que habéis participado en remoto. Espero que este formato tan distinto